Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 11. La atmósfera en la sala se había transformado una vez más. Todos los estudiantes adoptaron una postura ligeramente más tensa. Ida se colocó al frente con las hojas de votación dobladas, mientras Yaoyorozu y Hirou le ayudaban a contar los resultados. Aizawa, envuelto en su saco de dormir, seguía inmóvil y silencioso, dando a entender que confiaba plenamente en el procedimiento, o quizás simplemente lo ignoraba. Pasaron unos instantes antes de que Ida carraspeara con un aire de gran solemnidad. Hemos terminado de contar los votos. Un silencio cargado de expectación se apoderó del salón de clases. Y, con la mayor cantidad de sufragios, la elegida para liderar nuestra clase es Momo Yaoyorozu. Una oleada de aplausos llenó el aire, algunos llenos de energía, otros más mesurados. Momo abrió los ojos, visiblemente sorprendida, pero recuperó la compostura al instante, poniéndose de pie con una inclinación de cabeza grácil. Muchas gracias a todos. Pondré mi mayor empeño en guiarlos con seriedad. Y, prosiguió Ida, quien ocupará el cargo de vicepresidente, soy yo, Tenbia Ida. Esta vez, los vítores fueron un poco más intensos. Mina emitió un silbido agudo y Kaminari le dedicó un pulgar hacia arriba en señal de aprobación. Te lo mereces. Exclamó Kirishima. Al fin y al cabo, fuiste tú quien organizó todo. Ida ejecutó una reverencia sumamente marcada. Considero un inmenso privilegio servir a nuestra clase con total entrega y rectitud. Souta, con la cabeza apoyada en una mano, susurró a Mina. Parece hecho para este puesto. ¿Verdad que sí? Replicó ella en voz baja, dibujando una sonrisa. Cuando la campana marcó el inicio de la hora del almuerzo, los alumnos empezaron a abandonar el salón de clases. Souta se levantó de los últimos, colgándose la mochila del hombro, moviéndose al compás de lo que parecía ser un día de escuela casi ordinario. La cafetería vibraba de energía, un hervidero de voces y el entrechocar de las bandejas. Estudiantes de otros cursos de primer año se distribuían por el vasto recinto, inmersos en esa suerte de caos organizado que solo una institución como la UA era capaz de manejar. Desde una mesa ya parcialmente ocupada por caras familiares, Kaminari, Hirou, Mina y Zero, Kirishima hizo un gesto de saludo. Los mellizos. Vengan por aquí. Souta cruzó una rápida mirada con su hermano, quien, sin sorpresa alguna, lo siguió hacia la mesa tras un asentimiento casi imperceptible. Souta se dejó caer con naturalidad en el asiento junto a Mina, mientras los demás compañeros se apartaban para hacer sitio a ambos. Estábamos charlando sobre los combates de práctica, comentó Kaminari, con un bocado de pan de curry a medio comer. Lo tuyo fue espectacular. De esos momentos cumbre, como en el final de un arco de anime. Totalmente, añadió Zero. ¿Tú y tu hermano? Menudo espectáculo. Mina se inclinó hacia Souta con una chispa en los ojos. ¿Qué fue esa maniobra al final? La planeaste como si supieras con precisión cuándo iba a atacar. Sí, respondió Souta, encogiéndose de hombros con aire despreocupado. Tiende a ser algo predecible, si has pasado la infancia con él y sabes cuáles son sus puntos débiles. Una risa contenida recorrió la mesa. Tendrías que haberle visto la cara, comentó Kirishima. Creía que Shoto era inexpresivo, pero, madre mía, se veía genuinamente fastidiado. Souta esbozó una leve sonrisa y llevó su tenedor de arroz a la boca. Pero la tranquilidad no se prolongó demasiado. De repente, un triple pitido agudo resonó por encima, acompañado por el parpadeo de las luces rojas de emergencia. La cafetería se sumió en un mutismo absoluto. Fallo en el sistema de seguridad. Fallo en el sistema de seguridad. Todos los estudiantes deben permanecer donde se encuentran. El personal docente responderá de inmediato. Esto no es un ejercicio. Kaminari se detuvo a medio movimiento. Un momento, ¿qué pasa? Uraraka, que se levantaba de una mesa próxima, abrió los ojos desmesuradamente. ¿A qué se refieren con violación de seguridad? ¿Hay alguien herido? Bakugo apartó su bandeja de un empujón. TSH, si esto es otra simulación ridícula. Pero no lo era. En el exterior, un segmento de la pared perimetral, cerca de la entrada principal, yacía destruido, reducido a escombros. Periodistas. Decenas de ellos, abriéndose paso a empellones, vociferando, con sus cámaras en ristre, todos penetrando en el recinto universitario a través de la brecha recién abierta. ¿Es cierto que Olmigd imparte clases aquí? ¿Qué alumnos tienen mayor potencial? ¿Nos ocultan algo? De pronto, todos se precipitaron a través del agujero en el muro.
Cemento surgió a los pocos instantes, emergiendo de un edificio adyacente con un movimiento que invocó un nuevo y colosal muro de hormigón para sellar la brecha. Su intervención fue pulcra y veloz, pero no pasó inadvertida. Desde los ventanales de la cafetería, todavía se podía divisar a la turba de periodistas tras el muro recién erigido, gesticulando y buscando ángulos para sus cámaras. Luego aparecieron varios miembros del profesorado, haciendo retroceder al alumnado y apaciguando el desconcierto. Present Mic, con su habitual volumen atronador, se hizo oír por encima del gentío. Nada que temer, futuros héroes. Fue solo un pequeño fallo técnico en nuestro perímetro de seguridad. Parece que nos hemos vuelto demasiado famosos para la prensa, ¿entienden? Su tono buscaba la ligereza, pero Souta percibió la tensión en sus ojos. No podría haber engañado a nadie que se detuviera a observar con detenimiento. ¿Desde cuando los reporteros derriban paredes? Musitó Shoto desde el borde de la mesa, su voz baja y gélida. Souta, aún de pie con su bandeja prácticamente sin tocar, añadió en voz baja. Seguro que no lo consiguieron sin ayuda. Mientras tanto, ala de archivos de la UA, área restringida. Mientras el día escolar seguía su curso en la superficie, en las profundidades ocultas del campus de la UA, algo mucho más siniestro comenzaba a gestarse. Las luces temblaban en la penumbra de la sala de archivos. Corredores interminables flanqueados por terminales de datos y servidores protegidos. Tomura Shigaraki se inclinó, arrodillándose junto a uno de ellos. Sus dedos, cubiertos por guantes, se movían con rapidez mientras tecleaba, sus ojos rastreando la pantalla que exhibía los planos y los registros de las instalaciones prácticas de la UA, incluyendo sus campos de entrenamiento. A su vera, Kurohiri mantenía abierto un pequeño portal de distorsión, ofreciéndole al villano una vía instantánea tanto para el acceso como para la retirada. Musitó Shigaraki mientras leía. Simulacros de desastres. Un patio de juegos ideal. Introdujo un dispositivo de almacenamiento y procedió a copiar los archivos con su celeridad característica. ¿En serio creen que pueden preparar a estos críos para la cruda realidad? Apretó los dientes. Pongamos a prueba esa idea. Extrajo el dispositivo de almacenamiento de un tirón brusco. Una vez que el alboroto se disipó, las clases se reanudaron de inmediato. Cada vez que algún alumno inquiría sobre lo sucedido, los profesores se limitaban a explicar que se había producido un fallo en el sistema de seguridad, lo que había permitido el acceso de los periodistas a las instalaciones. Pero Souta conocía la verdad. Esta escena también formaba parte de sus recuerdos. Fue precisamente este incidente el que desencadenó el asalto a las instalaciones de la USG. Y en aquella ocasión, la única razón lógica por la que ningún estudiante resultó gravemente herido o perdió la vida era, en su opinión, una conspiración orquestada. Sin embargo, esta vez Souta no podía limitarse a seguir el curso de los acontecimientos tal como los recordaba. Debía actuar con una cautela extrema. Si estuviera en su mano, evitaría que cualquiera de sus compañeros tuviera que afrontar situaciones críticas en el próximo enfrentamiento, pero en su estado actual, no poseía la fuerza necesaria para asegurar tal cosa. Menos aún, si no deseaba que All for One apareciera de improviso ante su puerta, o regresar a casa solo para encontrar a sus hermanos sin vida. Por el momento, su única prioridad debía ser la de conseguir la habilidad de superregeneración del gnomo que estaba por llegar. Si lograba adquirirla, su margen de maniobra en la lucha se ampliaría enormemente. Esta sola adición sería capaz de potenciar su fuerza de forma significativa, ya que evitaría que su cuerpo alcanzara temperaturas críticas y le permitiría recuperarse de cualquier herida sufrida. Siendo rigurosos, el don que había copiado de su hermano Toya también incluía un componente de hielo, pero no tenía la menor idea de cómo manifestarlo. Por consiguiente, la regeneración se presentaba como la alternativa más factible en ese momento. Capítulo 12. Transcurrieron 15 días desde aquel fallo de seguridad. Las paredes habían sido reconstruidas. Las entradas, aseguradas con refuerzos. Los docentes se comportaban como si nada de verdadera importancia hubiera sucedido, tratando el incidente como un simple y bochornoso desatino provocado por la prensa ávida de noticias. Pero Souta no se dejaba engañar. Desde aquel día, había estado inmerso en un estado constante de observación. Escuchando, y lo que es más crucial, esperando. No le había revelado a nadie lo que sus recuerdos albergaban, ni siquiera a Shoto. ¿Cómo se lo diría? Oye, me parece que un grupo de villanos está a punto de atacar un campo de entrenamiento porque tengo recuerdos de lo que pasará y provengo de una línea temporal distinta donde yo ni siquiera existo. Nadie le habría tomado en serio.
O, lo que sería peor, le habrían creído, y eso significaría perder toda su autonomía. De modo que optó por el silencio. Entrenó con mayor rigor. Perfeccionó su control y fortaleció su resistencia. Y, en lo más íntimo de su mente, trazó un plan. Porque en esta ocasión, cuando los villanos hicieran acto de presencia, su objetivo debía ir más allá de la mera supervivencia. Hoy iremos a la USG para una sesión práctica de rescate, anunció Aizawa aquella mañana, manteniendo su habitual tono monocorde. Daba la impresión de estar medio adormilado, subiendo la cremallera de su saco de dormir como si deseara con todas sus fuerzas volver a acurrucarse dentro. Tienen la opción de vestir sus trajes de héroe o el uniforme de gimnasia, y luego nos encontraremos en el autobús. Y eso fue todo. Ni explicaciones previas. Ni discursos grandilocuentes. Un momento, Usg. Soltó caminar y mientras se dirigían a los vestuarios. Como lo de Universal Studios Japón. Zero esbozó una sonrisa. Ya me imaginaba que dirías algo así. Dentro del autobús. El trayecto hacia el complejo de entrenamiento transcurrió de forma más distendida de lo que Souta había anticipado. Los alumnos se distribuían libremente por los asientos, entre risas y conversaciones. Ida aprovechó para dar una charla sobre la vital importancia de estar preparados para las catástrofes. Tsuyu compartió asiento con Uraraka y Midoriya, tarareando una melodía con suavidad. Por cierto, llámame Tsu, ¿vale? Dijo con alegría, después de explicarles que prefería que no usaran una forma de dirigirse a ella tan formal. Resulta sorprendente lo normales que son todos aquí, oyó Souta decir a Uraraka, acompañada de una gentil sonrisa. Es realmente agradable. Souta ocupó un asiento en la parte trasera, junto a Shoto, que tenía la cabeza recostada contra la ventanilla, con los ojos entrecerrados pero denotando alerta. ¿Aún sigues inquieto? Preguntó Shoto en un tono apenas audible. Había notado la tensión en Souta durante los últimos días, pero hasta entonces no le había preguntado. Souta dirigió la mirada hacia el horizonte. El vasto panorama se transformaba en un desierto artificial conforme se aproximaban a la imponente cúpula. Sí. ¿Hay algo en particular? Nada concreto. Solo una sensación extraña. Shoto asintió con la cabeza una sola vez. Para él, eso fue suficiente. La cúpula se erigía majestuosa frente a ellos, un colosal monolito de acero y cristal que resguardaba en su interior numerosas zonas de desastre simulado. El interior resultaba incluso más asombroso. Un vasto paisaje artificial concebido para llevar al límite las capacidades en operaciones de rescate. Contenía edificios en llamas, una simulación de corrimiento de tierras, secciones de carreteras colapsadas e incluso una inmensa área inundada, completa con embarcaciones. Trece los recibió un poco más adelante, su figura, envuelta en su característico traje, parecía irradiar entusiasmo. Bienvenidos a la zona conjunta de simulación de eventos imprevistos. Exclamó radiante. OUSG, para abreviar. La clase siguió su voz hasta la plaza central, donde Aizawa permanecía de pie con los brazos cruzados, pasando revista al grupo. Estas instalaciones han sido diseñadas para que puedan afinar sus destrezas de respuesta ante catástrofes, prosiguió 13. Terremotos. Incendios. Inundaciones. Corrimientos de tierra. Son el tipo de escenarios a los que los héroes nos enfrentamos a diario. Su voz adquirió un matiz más suave, teñido de admiración y precaución. La labor de rescate es una de las misiones más cruciales para un héroe. Pero entraña peligros. Numerosas vidas se pierden en estas circunstancias, incluso las de profesionales experimentados. Es por ello que, en esta jornada, mi deseo es que aprendan a salvar a los demás sin exponerse de manera innecesaria. Empleen sus dones con sensatez. Justo entonces, Souta percibió un cambio sutil en el ambiente. No provenía de las palabras de 13, sino de otra fuente. Un leve crujido estático en la nuca. Una sensación de presión. Una presencia inconfundible. Lentamente, giró la cabeza hacia el punto de origen, situado en el centro de la plaza. Y en ese preciso instante, una bruma de tono oscuro comenzó a arremolinarse, extendiéndose como una mancha de tinta disolviéndose en agua. Los alumnos se quedaron petrificados. El personal docente se puso en alerta. Un portal de dimensiones considerables y contornos distorsionados se abrió de par en par, y de su interior emergieron. Alerta. Nueva misión. Un aviso luminoso de color rojo destelló en el campo de visión de Souta, como si fuera una falla en la propia realidad. Misión. Incidente de USG. Objetivo. Sobrevivir hasta la llegada de los equipos de refuerzo. Recompensa. Un espacio para Don. Objetivo adicional 1.
Actuar como fuerza principal de contención recompensa. Desconocida. Objetivo adicional 2. Evitar cualquier pérdida de vidas recompensa. Desconocida. Advertencia. La muerte es irreversible. Esta misión es ineludible. Souta experimentó un ligero vaído, y la presión detrás de sus ojos se intensificó. Está ocurriendo de verdad, se dijo. En lo más hondo, había deseado que nunca llegara este momento, pero aquí estaba. Del interior del portal emergieron los villanos, como una marea ominosa. Siluetas distorsionadas, figuras de aspecto brutal y encapuchados, cubiertos de cuero y marcados por cicatrices. Algunos daban la impresión de estar desquiciados. Otros, en cambio, parecían veteranos que habían pasado por aquellos cientos de veces. Frente a la vanguardia, con un aire de calma que contrastaba con una palpable excitación, se erguía un joven de cabello azul pálido, con una serie de ornamentos en forma de manos que le cubrían el rostro y diversas partes del cuerpo. Tomura Shigaraki. A su flanco, flotaba la figura envolvente de Kurohiri. Pura niebla y una palpable sensación de amenaza. Y a espaldas de ambos, un monstruo. El Nomu avanzó un paso, emitiendo un sonido gutural al respirar. Sus músculos se abultaban de forma antinatural bajo su piel aparentemente cosida. La única nota positiva era que, en ese instante, no parecía estar activado, lo que le confería el aspecto inmóvil de una estatua. Son villanos. Exclamó alguien con espanto. Esto no puede ser un ejercicio, balbuceó Kaminari, visiblemente conmocionado. Me encargaré yo, dijo Aizawa con presteza, ajustándose sus gafas protectoras. 13. Asegura la protección de los estudiantes. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Kurohiri apareció en medio del grupo de alumnos atónitos y extendió su densa niebla. Que empiece la diversión, musitó Shigaraki con una voz que sonaba a la vez quebrada y extrañamente complácida. Veamos de qué pasta están hechos estos candidatos a héroe. La bruma oscura se expandió, envolviendo al grupo de estudiantes. Souta soltó una maldición y se lanzó instintivamente hacia Kirishima, que se encontraba a su lado, pero fue en vano. La repentina oscuridad le cegó por completo. Mientras la neblina negra lo absorbía, Souta experimentó la sensación de ser teletransportado. Era desorientadora y fría, similar a ser arrastrado por la corriente a través de un túnel subacuático. Sintió cómo se le revolvía el estómago. Su visión se volvió confusa y borrosa. Y entonces, impactó contra el suelo con violencia, cayendo sobre una superficie de piedra resquebrajada. Una nube de polvo se levantó a su alrededor al aterrizar medio agachado, provocándole tos. El aire era árido y sofocante. Percibía el leve ondular de las olas de calor que emanaban del terreno. Alzó la vista y se encontró rodeado de escombros. Edificaciones en ruinas, pilares de hormigón fragmentados y varillas de metal retorcidas. Llamas lejanas parpadeaban débilmente, proyectando sombras alargadas y desiguales sobre los muros en desintegración. La zona de corrimientos, si su memoria no le fallaba. Predominantemente cubierta de cascotes y con desniveles pronunciados y estrechos. Pésima visibilidad y una estabilidad aún peor. Y oyó voces. ¿Te encuentras bien? Souta se volvió hacia el sonido y vio a Kirishima, que estaba agachado junto a Tokoyami. Este último cojeaba y se sujetaba el costado, pero aún así levantó el pulgar con un gesto tembloroso. Mina Ácido se mantenía algo apartada, con el ácido burbujeando en sus palmas y los ojos muy abiertos mientras escudriñaba el área en busca de posibles adversarios. 4 en total. Él mismo incluido. Parece que no estamos solos aquí, murmuró Souta, incorporándose. Mina se giró hacia él con un alivio palpable. Souta. ¿Te encuentras bien? Sí. He estado en situaciones peores, respondió, sacudiéndose el polvo de las mangas. ¿Es esta la zona de corrimiento de tierras? Parece que sí, confirmó Kirishima, poniéndose también de pie. Por ahora no hay rastro de villanos. Pero no creo que la calma dure mucho. Tokoyami emitió un ligero gemido, flexionando el brazo. Podré seguir. Solo necesito un instante para recobrar el aliento. Los dedos de Souta se contrajeron instintivamente al ver el mensaje misión parpadeando débilmente en el borde de su campo visual. Sobrevivir. Ser la principal fuerza de contención. Impedir cualquier fallecimiento. Exhaló lentamente y entrecerró los ojos, evaluando el terreno irregular. Capítulo 13. Un fragor distante resonó entre los escombros. Un sonido agudo y repentino, como si el hormigón se fracturara bajo una gran presión. Tras ello, se escuchó una risa estridente. Pisadas. Decenas de ellas. Tenemos visitas, dijo Mina con tono grave, sus manos ya brillaban con su peculiar ácido.
Kirishima hizo crujir sus nudillos, su cuerpo se endureció al tiempo que una sonrisa combativa se dibujaba en su rostro. Parece que nos tocó el gordo. Los ojos de Souta recorrieron velozmente el terreno, detectando movimiento tras una viga de soporte colapsada. Siluetas oscuras se deslizaban sigilosamente, algunas corpulentas y pesadas, otras encorvadas y agitándose con una energía inquietante. Caras desfiguradas por cicatrices, armas de aspecto improvisado y la inconfundible soberbia de matones convencidos de que esto era un mero pasatiempo. Serían alrededor de una veintena. Una emboscada unilateral, debieron de considerar. Perfecto, pensó Souta. Hagamos que sea unilateral, pero a nuestra favor. Manténganse en las zonas elevadas siempre que sea posible. Gritó rápidamente, con voz clara y potente. Debemos restringirles la movilidad. Mina, encárgate de bloquear la entrada angosta con ácido. Tokoyami, crea confusión en el centro. Yo daré apoyo a Kirishima por el lado derecho. Recibido. Replicó Mina con decisión, trepando a toda prisa por un saliente en ruinas para conseguir una posición elevada. Vamos a hacer papilla a estos tipos. Dark Shadow, descontrol, susurró Tokoyami, y su Kirk se lanzó hacia adelante con un rugido contenido, sus garras rasgando la luz difusa y polvorienta como una sombra dotada de vida, sembrando el desconcierto entre los asaltantes. Kirishima le dedicó una sonrisa a Souta. Les daremos su merecido, ¿verdad? Souta no contestó. Ya estaba en movimiento. Lo que siguió fue rápido, despiadado y ejecutado con precisión. Se coordinaban como si fueran las cuatro extremidades de un único organismo. Mina desplegando cortinas de ácido que interceptaban el paso, Tokoyami barriendo a los rezagados hacia callejones sin salida, Kirishima arremetiendo contra los rivales más resistentes y Souta apareciendo y desapareciendo en combates cuerpo a cuerpo como un espectro, utilizando su don de fuego de cremación para mantener la presión y sembrar el pánico en las filas enemigas. La confrontación duró apenas unos minutos. Cuando el último de los villanos cayó inconsciente bajo una losa agrietada de escombros, emitiendo un gemido, Souta ya se limpiaba las manos en los pantalones, su respiración se mantenía a un ritmo constante, aunque el sudor perlaba su frente. Parece que no queda ninguno, confirmó Tokoyami, haciendo un barrido visual del entorno. Por el momento, corrigió Souta, reanudando la marcha. Debemos dirigirnos a la plaza central. ¿Estás seguro de que es lo más acertado? Inquirió Tokoyami, aunque ya seguía su paso. ¿No sería más prudente permanecer ocultos y esperar aquí? Souta negó con la cabeza. Nadie va a venir a rescatarnos aquí. Y es muy probable que Aizawa-sensei ya esté en plena lucha. Necesitamos brindarle apoyo. Nadie replicó después de escuchar aquello. Pero no todos los grupos corrieron con la misma fortuna. En otro sector, al otro lado de los escombros humeantes en la zona de corrimiento, el grupo de Ojiro había sufrido un impacto considerablemente mayor que el de la mayoría de sus compañeros. Él, Shoji y un par de alumnos más habían caído cerca de una estructura colapsada, donde la espesa capa de polvo y los escasos rayos de luz dificultaban al extremo la visibilidad. Y sus adversarios no eran simples matones de poca monta. Un villano de aspecto imponente emergió de entre las sombras. Brazos tan gruesos como troncos, cubierto de cicatrices irregulares y blandiendo un tubo de acero dentado a modo de masa. No emitió sonido alguno. Simplemente se movió con una determinación implacable. Se lanzó directamente contra Shoji, pero Ojiro fue el primero en advertirlo. ¡Cuidado! Apartó a Shoji de un empujón y recibió el impacto de lleno en la espalda. El sonido espantoso de la colisión resonó con fuerza. Un crujido. ¡Ojiro! Gritó Shoji, sujetándolo antes de que cayera al suelo. La sangre le manaba de la cabeza, pero Ojiro seguía consciente, aunque a duras penas, con la respiración dificultosa. El villano se dispuso a levantar la tubería de nuevo, pero en ese instante, una explosión de gran magnitud desgarró el flanco del edificio. Bakugo irrumpió en escena, con las palmas de las manos aún humeantes. ¡Fuera de aquí! Les gritó a los estudiantes heridos, lanzándose hacia el frente con una explosión ensordecedora que proyectó al corpulento villano varios metros hacia atrás. Ya me imaginaba que a ustedes, patanes, os darían una paliza. Justo detrás de él, Shoto hizo su aparición, actuando con frialdad y precisión milimétrica, inmovilizando a un villano secundario con una capa de hielo en una fracción de segundo. Shoji estrechó ligeramente el abrazo a Ojiro mientras giraba la cabeza hacia Shoto. Necesita asistencia médica. Rápido. Yo me encargaré de estabilizarlo.
Tú, procede con la evacuación, dijo Shoto, mientras ya canalizaba su don de hielo para disminuir la temperatura corporal de Ojiro y contener la hemorragia. No permitas que su acto de valentía sea en vano. Entretanto, el grupo liderado por Souta se acercaba al núcleo de las instalaciones. Alcanzaron el perímetro de la plaza principal justo a tiempo para ser testigos de cómo Aizawa se medía en solitario con decenas de adversarios, un torbellino de movimiento y pura ferocidad, su bufanda actuando como un látigo implacable. Sin embargo, los villanos estaban consiguiendo hacerle retroceder, y a una velocidad alarmante. Y aún más atrás, divisaron al Nomu. Permanecía quieto por el momento. A la espera de las órdenes de Shigaraki. La mandíbula de Souta se contrajo. Es el momento de actuar. Capítulo 14. La plaza era un pandemonium. Decenas de figuras malévolas pululaban por el centro, y Aizawa era una imagen borrosa en medio de ellas. Esquivaba, respondía a los ataques y anulaba dones con una simple mirada. Sin embargo, incluso él se contenía. Su bufanda se desplegó, atrapando a dos a la vez, pero otros tres se le echaron encima por un flanco. Y por encima de todo, como una figura inerte a la espera de su turno, el Nomu permanecía quieto. Sin vida. Más atrás, Shigaraki observaba con aire indolente, sus dedos se movían inquietos a sus costados y sus ojos, fijos en Aizawa, recordaban a los de un depredador que aguarda el momento de la debilidad. Souta lo absorbió todo. Cada movimiento, cada respiración. Eso era. Necesitamos que lleguen refuerzos, susurró. Son demasiados para nosotros solos, asintió Tokoyami, mientras buscaba resguardo y preparaba a Dark Shadow para prestar ayuda desde la distancia. Souta se dirigió a Irida. Eres el que se mueve más rápido. Tienes que dar aviso a la academia. Diles que Aizawa está aquí y que requerimos apoyo de inmediato, porque hemos sido víctimas de un ataque de villanos. Pero, empezó Ida a replicar, mientras se recolocaba las gafas, yo puedo unirme al combate. No disponemos de tiempo, cortó Souta tajantemente. Eres el único que puede salir de aquí sin contratiempos. Kirishima y Mina cruzaron una rápida mirada. Yo voy a despejarles un camino, afirmó Kirishima. Les pondré las cosas difíciles con mi ácido, añadió Mina, que ya estaba generando su sustancia corrosiva entre los cascotes. Souta asintió. Marcha. Sin dilación. Con una descarga de gases, Ida se propulsó hacia adelante. Mina esparció ácido en un amplio radio para dispersar la primera línea, y Kirishima embistió a los villanos desconcertados como una fuerza imparable. Ida se perdió de vista por un corredor adyacente, dejando tras de sí una ráfaga de aire. Esperemos que lo logre, musitó Mina, recobrando el aliento. Tenemos otras preocupaciones, dijo Souta, dirigiéndose ahora a Zero y Uraraka. Tengo que llegar hasta ese grandullón que está más atrás. Lo observaron con incredulidad, parpadeando. ¿Cómo dices? Exclamó Zero. Te harán pedazos. No será así, replicó Souta, con voz baja pero firme. Esta es nuestra ocasión ideal. Aizawa los mantiene concentrados. Kirishima y Mina están desviando la atención de la primera línea. Si logran llevarme cerca, podré intervenir de alguna forma. Solo confíen en mí. Uraraka titubeó apenas un instante. Está bien. Le tocó la espalda con suavidad, activando su don. Zero asintió en señal de acuerdo, ya preparándose con su cinta. Espera. Souta se dispuso para el impacto. Uraraka, neutraliza tu poder cuando esté próximo a ese ser. Uraraka asintió y, con una acción veloz y un impulso, Zero lo catapultó hacia arriba. El cuerpo de Souta describió un arco sobre la zona de combate, semejante a un proyectil, ligero como una pluma, acelerando su trayectoria velozmente. Abajo, Tokoyami liberó a Dark Shadow en una descarga medida, interponiéndose en el camino de un villano que se precipitaba hacia la espalda de Aizawa. Retrocedan. No tendrían que estar aquí. Exclamó Aizawa con fuerza, con el cansancio tiñendo su voz de ira. Disculpe, sensei, replicó Tokoyami. Podemos abordar la cuestión de nuestro castigo más tarde, si es posible cuando no nos estén atacando. Aizawa apretó la mandíbula, pero no malgastó fuerzas en una discusión. Desde lo alto, Souta disfrutaba de una vista privilegiada. El caos que se desataba abajo, la inmovilidad del Nomu, el lento giro de la cabeza de Shigaraki al darse cuenta de una presencia en el aire. Shigaraki se movió, con las manos preparadas, justo en la línea de vuelo de Souta, listo para activar su don de desintegración sin vacilar. Los ojos de Souta se desorbitaron. Maldición, demasiado tarde. Tomando una decisión instantánea, Souta incineró al instante las secciones de cinta que lo sujetaban. No queda otra.
En el siguiente momento, Souta conectó con su don, no la conocida flama azul de cremación, sino algo más, cobrando vida con un rugido en su interior. One for All. Recorrió sus miembros como una descarga eléctrica, abrumador. Boqueó, sus músculos protestaban, y su mente pugnaba por asimilarlo. Impulsó sus piernas hacia abajo y se impulsó contra el aire. Una onda de choque se expandió a sus espaldas mientras realizaba un doble salto, catapultándolo hacia adelante como un proyectilíneo. El entorno se difuminó. Colisionó con el pecho de Nomu con un choque atronador. Sintió cómo le temblaban los huesos y el polvo y el hormigón salieron disparados. Nomu dio varios pasos hacia atrás, visiblemente afectado, experimentando movimiento por primera vez desde su llegada. Souta impactó contra el suelo, rodó y se incorporó con tos y sangre en la boca, pero una transformación ya se había operado en su interior. El mensaje, copia completada, apareció en su mente. Por fin, el don de la regeneración. Una sonrisa teñida de sangre cruzó su rostro. Sus heridas se cerraban a una velocidad notable. Segunda ronda, chaval. A estas alturas, la mayor parte de la clase 1, allá había llegado. Fueron llegando a la plaza en grupos dispersos, marcados por la lucha, con heridas superficiales, pero plenamente conscientes y con vida. Algunos con los ojos muy abiertos. Otros con la expresión seria. Por un instante, todos se detuvieron, tratando de comprender la escena caótica. Sus ojos recorrieron velozmente el lugar, buscando rostros conocidos. Y entonces vieron a Ojiro. Todavía en el suelo. La sangre empapaba su uniforme, su respiración era débil, pero la sangre continuaba manando. Despejen el área, dijo Momo con presteza, dando un paso al frente, con su don ya activado. De su piel surgieron, uno tras otro, vendas, desinfectante y calmantes para el dolor. Shoji y algunos otros ayudaron a mantener inmovilizado el cuerpo de Ojiro mientras Momo procedía con gestos serenos y experimentados. Mantén la presión ahí, murmuró. Está perdiendo demasiada sangre. Kaminari, dame más luz. La mayoría de la clase se agruparon alrededor, formando un círculo protector, intercambiando datos, poniéndose al día y preparándose para actuar. Pero 3 de ellos permanecieron inmóviles. Shoto Todoroki. Katsuki Bakugo. Y Sukumi Doriyaya. Los 3 se situaron en la periferia del desorden, con la mirada puesta en el mismo punto. Souta. Se había puesto en pie justo en ese momento, tosiendo pero de pie, directamente encarando al Nomu, que seguía inmóvil, a la espera de una señal. El terreno a su alrededor presentaba signos de quemaduras y fisuras. Su capa lucía parcialmente carbonizada, pero sus ojos brillaban con una renovada y enfocada intensidad. El rostro de Shoto se contorsionó en un gesto de inquietud, no de enojo. Apretó el puño, y pequeñas brasas se encendieron en su mano izquierda. Va a provocar que lo eliminen. Midoriya observó con una peculiar expresión de gravedad, regresando pronto a su habitual hábito de divagar en voz baja y de forma incomprensible, tratando de darle sentido a toda la situación. Y Bakugo daba la impresión de querer golpear algo con fuerza. Torció el labio y su mirada era penetrante, como una hoja afilada. Mientras Souta dio un paso inseguro hacia adelante de nuevo, la expresión de Bakugo era pura animosidad, como si presenciara a alguien hacer trampa en una competición a la que había dedicado su vida a prepararse. Pero nadie lo notó. La clase ya se había puesto en marcha hacia los villanos que quedaban, ahora completamente al tanto por la información compartida, barriendo a los secuaces que quedaban a un lado con una coordinación fluida. Junto con Aizawa, se limitaba a ser una operación de barrido. La verdadera pelea, esa se desarrollaba más adelante. El trío no esperó. Se precipitaron hacia el frente, cada uno a su manera. El hielo de Shoto se propagó a su paso en potentes arremetidas. Los pies de Midoriya se impulsaban con la agilidad de un corredor olímpico. Bakugo se propulsó hacia adelante mediante explosiones que dejaron grietas en el firme de piedra. Souta los vio aproximarse y les gritó con una voz rasposa, pero perfectamente audible. Shoto. El ser de niebla. Es el que puede distorsionar el espacio. Inmovilícelo. Además, aunque sé que no te gusta, emplea tu otro don. Shoto no titubeó. Su objetivo se reajustó al instante y su lado izquierdo despertó con fuerza. Una marea de hielo se extendió por el suelo, llegando hasta el punto donde Kurohiri flotaba detrás de Shigaraki, apenas visible. La niebla se agitó con una nota de alarma cuando el hielo comenzó a cubrir la mitad inferior de su cuerpo. Bakugo. El de las manos cubiertas, aparentemente requiere contacto físico. Impide que te toque y manténlo ocupado hasta que nuestro profesor llegue. No me digas qué hacer, maldito extra.
rugió Bakugo, mientras se lanzaba directamente hacia Shigaraki, con explosiones concentrándose en sus palmas. Pero la furia de su voz contrastaba con la exactitud de su rumbo. Había tomado nota de la advertencia y mantuvo la distancia. Souta se dirigió a Midoriya, conteniendo la respiración. Por un segundo, simplemente se quedaron mirándose el uno al otro. Entonces Midoriya apretó los puños. Y corrió a su lado. Le daré cobertura a Todoroki. Lo siento, pero en este instante, no tengo mucha utilidad. Souta parpadeó. Un momento, ¿qué pretendes? Midoriya se desvió hacia la derecha. No se dirigía a confrontar a nadie de forma directa. En lugar de eso, flanqueó. Se desplazaba con una precisión sorprendente, como guiado por raíles, dirigiéndose hacia el ángulo muerto de Kurohiri, justo fuera de la zona de hielo. Si Shoto conseguía inmovilizarlo el tiempo necesario, Midoriya podría asestarle un potente golpe, con la esperanza de dejarlo fuera de combate. En cualquier caso, contando con un miembro adicional en la formación, la libertad de movimiento y ataque de Kurohiri se veía aún más mermada. Esa fue la mejor estrategia que pudo idear en ese preciso instante. Supongo que puede ser de ayuda si la situación lo exige, musitó Souta. Y entonces. TCH. Como sea, mata a este Nomu, gruñó Shigaraki al ver que el trío se aproximaba. Al recibir finalmente una orden, el Nomu rugió. El sonido fue una onda de choque. Souta sintió la vibración en sus costillas, en su cráneo. Se precipitó hacia el frente, con una celeridad que superaba lo que Souta había anticipado en ese instante y con el puño ya preparado para el ataque. Souta evadió por milímetros la embestida del brazo, deslizándose sobre el suelo resquebrajado de la plaza, activando sus llamas apenas a tiempo para impulsarse y tomar distancia. Independientemente de la regeneración, un único impacto del Nomu podría dejarlo fuera de combate durante un tiempo. Esa cosa estaba hecha para matar al héroe número 1, Olmigas. Vamos, siseó, dando un giro abrupto. Precisaba otra ocasión propicia. Solo un segundo más. Una nueva estrategia ya se formaba en su cabeza. Detrás de él, la batalla se libraba en múltiples frentes. Las explosiones de Bakugo colisionaban contra Shigaraki, y su enfrentamiento se desató en una explosión de energía desbordante. El hielo crujió alrededor de la parte inferior del cuerpo de Kurohiri, y Shoto progresaba sin titubear con fuego y escarcha sincronizados. Algo que sorprendió notablemente a todos los que observaban el alboroto. ¿Y Midoriya? Midoriya estaba casi en posición. Las manos de Souta se envolvieron en sus llamas azules. Siguiente jugada. Todo o nada. Capítulo 15. Souta dio un traspié, se agachó, rodó. Una combinación de sudor y puro instinto, mientras los puños del Nomu laceraban el aire a escasos centímetros de su cabeza. Que alguien. Vociferó mientras esquivaba, manteniéndose en pie a duras penas. Desvíen su atención. Solo requiero un instante. Era todo lo que necesitaba. A por ello. Una voz resonó con un sonido metálico. Kirishima, endureciéndose mientras corría, se precipitó al frente sin titubear, su cuerpo ya brillaba con un resplandor carmesí irregular. Inmediatamente detrás de él, Shoji avanzaba a toda velocidad, sus brazos se convertían en una barrera de músculos entrelazados, formando escudos. Desde la periferia de la lucha, Aizawa pivotó. Sus ojos ya estaban inyectados en sangre, pero brillaban con una voluntad férrea. Comprendió la situación al instante. Parpadeó una vez. Al momento siguiente, los dones del Nomu se anularon momentáneamente. Los de Shigaraki también lo hicieron. Bakugo lo entendió en el acto. Una sonrisa fiera y despiadada cruzó su rostro. Bien, gruñó, lanzando ambas manos al frente y propulsándose hacia el aire. Muere ahora mismo, monstruo de las manos. Volviendo con Souta. Kirishima rugió, interponiéndose ante el Nomu, encajando de lleno el impacto de su puño y su cuerpo se arrastró hacia atrás como una pieza de hierro con vida. ¡Ah! Shoji lo contuvo, creando una red improvisada con sus 6 brazos. Lo sujetamos. El Nomu volvió a levantar el brazo. Los ojos de Souta se fijaron en el pecho de la bestia. Sus llamas cobraron intensidad. Shoji gruñó, apretando los dientes. Hazlo de una vez. Disponemos de instantes contados. Lo sé. Y entonces, una onda de calor se irradió hacia el exterior. El cuerpo entero de Souta se iluminó en un rugiente fuego azul, más brillante y ardiente que antes. El aire se onduló. El suelo bajo él se carbonizó y se resquebrajó en el acto. La regeneración fluyó por sus extremidades al mismo compás que la energía. Sus músculos se tensaron por el efecto de las dos fuerzas simultáneas en su interior. Se lanzó hacia el frente como un bólido. Fuiste creado para enfrentarte a usuarios de fuerza.
Gritó, con el puño apretado y el calor arremolinándose a su alrededor como una tempestad. Pero no fuiste hecho para mí. Impactó contra el pecho del gnomo y la llama irrumpió hacia el exterior, como una detonación a través de su cuerpo. El gnomo se tambaleó, gritó. Su regeneración pugnaba por seguir el paso, pero ya estaba cediendo. Músculos carbonizados, sus tejidos bullían. Sus extremidades se retorcían bajo la intensidad, para la que no estaban concebidas. Porque Souta no era como Olmigas. No golpeaba como un tren de carga. Lo quemó todo hasta los huesos. Detrás de él, Kirishima y Shoji retrocedieron, jadeando, con sus miembros casi inmóviles, pero con una sonrisa en el rostro. ¿Solo era eso lo que precisabas? Susurró Kirishima con la mandíbula apretada. Desde luego, replicó Souta con un suspiro, mientras las llamas aún parpadeaban alrededor de sus hombros. Al otro lado del campo, Kurohiri se estremeció. El hielo le había llegado hasta la cintura. Shoto progresaba sin titubear, con la respiración entrecortada, una mano goteando escarcha y la otra emanando un calor moderado. Conservaba la intensidad de las llamas reducida, lo suficiente para contrarrestar el efecto del frío. Kurohiri intentó teletransportarse, mientras la niebla formaba un anillo inestable, hasta que una ráfaga de aire comprimido lo impactó en el flanco. Midoriya había asestado un golpe desde el ángulo muerto, usando Ofa solo en uno de sus dedos, fracturándoselo al hacerlo. Al suelo. Exclamó con la mandíbula apretada. Kurohiri no se cayó, pero se tambaleó. Y eso fue todo lo que Shoto necesitó. Con un movimiento rápido de ambas manos, una masa de hielo se disparó hacia arriba, aprisionando a Kurohiri desde el suelo hasta los hombros. Su forma quedó completamente inmovilizada, dejando libre únicamente la zona de la cabeza. Sus ojos aún brillaban en medio de la niebla oscura. Shoto se aproximó, levantó una mano y el fuego crepitó débilmente. Juré que nunca usaría este lado, dijo en voz baja, pero en este momento, la situación no me deja alternativa. Las llamas besaron la niebla. Shoto continuó empleando ambos dones para mantener al villano completamente inmovilizado. Pasando del frío al calor, y del calor al frío. Atrapando completamente a Kurohiri en su sitio. De vuelta cerca del Nomu. Souta se puso de nuevo en pie, con las rodillas ligeramente dobladas. Se tambaleó, pero logró mantenerse en equilibrio. El Nomu todavía estaba ardiendo, completamente cubierto y consumido por las llamas azules. Todavía temblaba. Pero ya no se regeneraba lo suficientemente rápido. Extendió una extremidad hacia adelante, un último y lento intento. Y Souta le agarró el brazo. Solo una cosa más, dijo, apretando los dientes. Aunque sé que ya no te queda vida, vete al infierno, pedazo de escoria. Las llamas se intensificaron, ascendiendo por la extremidad del Nomu en una espiral ardiente. Luego, las llamas alcanzaron las partes internas del cuerpo. El Nomu se convulsionó mientras comenzaba a desintegrarse lentamente, consumido por las llamas. Silencio cayó por medio segundo antes de que alguien gritara. Lo consiguió. Era Kaminari. Luego otros repitieron la misma exclamación y el alivio se extendió como el agua al romperse un dique. Aizawa no sonrió. Simplemente dejó caer su bufanda, colgando inerte al dejar de anular sus dones. Bakugo no había cesado de castigar a Shigaraki, pero Shigaraki ya estaba inconsciente. Midoriya dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. Shoto se alejó de Kurohiri, tranquilo al constatar que el distorsionador no podría moverse por el momento. ¿Y Souta? Se quedó allí, su cuerpo aún desprendiendo una cantidad considerable de vapor y con los hombros agitados por el esfuerzo. Luego alzó la mirada y soltó una risa. Solo una vez. Cansado. Pero victorioso, al fin. Entonces. Todo está bien. ¿Por qué? Porque estoy aquí. La fuerte voz se oyó resonar justo en el preciso instante en que un panel de cristal de la cúpula se rompió, revelando la imponente silueta del héroe número 1, Olmigas. El maestro que debería haber estado presente desde el principio. Al aterrizar, Olmig empezó a escrutar el entorno, pero lo que contempló lo dejó completamente atónito. Había numerosos villanos inconscientes en el suelo, inmovilizados con cinta o esposados. A su lado, yacía una figura en el suelo, claramente inconsciente, mientras Bakugo permanecía sentado sobre ella, aún propinándole golpes sin piedad. La siguiente imagen fuera de lo común fue un pilar. Algo hecho de hielo y fuego, una mitad en llamas, la otra cubierta de hielo. Y entonces, allí estaba Souta, plantado en el centro de una vasta zona de la plaza, calcinada y devastada. De su cuerpo emanaba vapor, incluso más que del de la columna de hielo y fuego. Pero lo más chocante, estaba totalmente desvestido. Souta parpadeó, su mirada captó gradualmente el viento en su piel y el inusual mutismo que se había instalado en la plaza. Luego miró hacia abajo.
Oh, por favor. Las llamas se habían desvanecido por completo, el vapor se había desvanecido, y allí estaba él, de pie en medio de piedra quemada y ruinas humeantes, absolutamente, innegablemente y de manera teatralmente desnuda. Sus manos bajaron al instante para taparse. En serio tenía que ocurrir en este momento preciso. ¿No se supone que este traje aguantaba el fuego? Gritó, con un tono que oscilaba entre el susurro airado y el grito de pura vergüenza. La mitad de la clase ya había desviado la mirada, con los rostros teñidos de un rojo intenso. Kaminari se desternillaba de la risa, Mina se tapaba la boca con una mano y los ojos con la otra, si bien, con un examen más detenido, vería una pequeña grieta entre sus dedos, e incluso Gir soltó un jadeo de sorpresa contenido antes de desviar la vista abruptamente. Yo ni siquiera sabía que eso fuera posible, murmuró Uraraka, con la cara encendida, fijando la mirada en cualquier punto menos en él. Shoto miraba al frente con un semblante imperturbable, contemplando a su hermano, que se veía en apuros, ya concibiendo su revancha por el enfrentamiento de entrenamiento. Midoriya sostenía su libreta abierta con mano temblorosa, intentando registrar alguna observación en medio de la confusión general. Bakugo, aún sentado a horcajadas sobre el cuerpo inconsciente de Shigaraki, levantó la vista con el ceño fruncido. «Vístete, maldito imbécil». La cara de Momo estaba completamente sonrojada, pero aún así, consiguió materializar una capa gruesa y oscura de su brazo, utilizando las postreras reservas de lípidos a su disposición. «Aquí tienes», gritó, depositándola en las manos de Gir y gesticulando desesperadamente. «Désela, por favor, con prisa». Gir, murmurando algo que sonaba sospechosamente a detesto este día, se aproximó a él, con la cabeza baja y una mano extendida, sosteniendo la capa como si fuera un objeto ardiente. «Gracias», murmuró Souta, mientras se envolvía con la prenda y la ajustó fuertemente a su cuerpo, aún encorvado como si aguardara que alguien fuera a fotografiarlo en cualquier instante. Entonces, una tos baja y sibilante se interpuso en la incómoda situación con la brusquedad de una cuchillada. Todos se quedaron petrificados. Se oyó de nuevo. Profundo, áspero y húmedo. «Ojiro», espetó Momo, corriendo de vuelta hacia él. Palideció al arrodillarse a su lado. Su pulso se debilita. Está desangrándose con excesiva rapidez de lo que esperaba. Debemos trasladarlo, de inmediato. Shoji y Sato ya se encontraban junto a ella, manejando el cuerpo de Ojiro con sumo cuidado sin tocar sus heridas. «No es seguro transportarlo una gran distancia en estas condiciones», dijo Momo, mordiéndose el labio. «Precisa atención médica cualificada. Que alguien contacte a Ida. Que intercepte al personal sanitario a medio trayecto». «Entendido», dijo Kaminari, corriendo hacia el lugar por donde Ida se había marchado previamente. Olmig dio un paso al frente por fin, con una expresión de genuina inquietud mientras contemplaba la situación, enfocándose no en el escenario de combate, sino en sus alumnos. «Escuchen bien», dijo, su voz más atenuada, pero resonante. «Han combatido con valentía. Se han mantenido unidos ante adversidades extremas. Pero ahora debemos concluir esta tarea. Pongan a salvo a los heridos, agrupen a los villanos que quedan y pónganse a buen recaudo. Yo me encargo del resto». Hizo una pausa, y su mirada se dirigió hacia Souta, ahora envuelto en la capa de Momo, aún intentando parecer lo más pequeño posible. «Y, joven, un trabajo formidable. Sin embargo, para la próxima, quizás algo más de ropa interior ignífuga». Souta gimió. «Sí, tomaré nota cuando presente la siguiente propuesta de atuendo». Mina alzó una mano con cautela. «¿Sería posible, simplemente no volver a mencionar esa faceta del combate?» Gir asintió con vehemencia. Segundo. Compartieron una risa entrecortada y agotada. La crispación se disipó, aunque fuera mínimamente. Entonces la voz de Momo se oyó de nuevo, esta vez con mayor agudeza. «Está perdiendo el conocimiento de nuevo. Pronto». El humor se desvaneció. La sensación de urgencia se reinstaló de inmediato. Entonces, Souta se aproximó y se arrodilló junto a Ojiro. «Déjame intentar algo», inició, pero vaciló por un instante. «Que todos cierren los ojos y se tapen los oídos por un instante». «¿Qué? Háganlo de una vez, por favor», gritó Souta de nuevo. Optando por renovar su confianza en él, todos cerraron los ojos y los oídos, incluso los dos profesores presentes. Al constatarlo, Souta puso una mano sobre la cabeza de Ojiro y susurró en el tono más bajo posible. «Presta regeneración». Lo que aconteció a continuación fue algo que habría dejado boquiabiertos a todos los allí congregados de haberlo visto.
Una tonalidad verde pálido envolvió el cuerpo entero de Ojiro, mientras las heridas que había padecido empezaron a sanar y la sangre perdida se reponía gradualmente en su organismo. Incluso Ojiro no tenía conciencia de lo que le estaba pasando. Había perdido el conocimiento poco antes y su tos había llamado la atención hacia su estado. Transcurrió apenas un minuto antes de que Ojiro recuperara su estado normal. La inquietud de los demás no hacía sino aumentar cuanto más esperaban. Finalmente, fue Aizawa quien rompió el silencio. Si se trata de una broma, Todoroki, este no es ni el instante ni el sitio adecuados. Ah, cierto. Ya pueden abrir los ojos. Ojiro se encuentra bien. Por precaución, debería ser hospitalizado, pero no preveo complicaciones, añadió Souta de pronto. Había olvidado por completo la indicación que les había dado. La carga del combate precedente aún pesaba sobre él. Al oír sus palabras, todos abrieron los ojos y se giraron para mirar a Ojiro. Aizawa se aproximó y observó el cuerpo de Ojiro con mayor detenimiento, hasta que finalmente suspiró aliviado y una ligera sonrisa se dibujó en su rostro. Está bien. Esas simples palabras bastaron para que los demás también reaccionaran y volvieran a prorrumpir en vítores. Olmig se acercó a Souta y le dio una palmadita en el hombro. Has realizado una labor espléndida hoy, joven Todoroki. Disculpa mi tardanza en llegar. Souta escuchó sus palabras, pero no las procesó por completo y simplemente asintió. Capítulo 16. Las consecuencias se hicieron patentes con esa peculiar sensación de opresión que sigue a la victoria. No era júbilo aún, todavía no. Meramente agotamiento. Los estudiantes se congregaron en grupos reducidos, algunos posados sobre cascotes calcinados, otros caminando con inquietud, demasiado alterados como para permanecer inmóviles. Kirishima se dejó caer junto a Shoji con un largo suspiro, ambos con contusiones y fracturas menores. Midoriya seguía apuntando con frenesí, deteniéndose de vez en cuando para observar a Ojiro, como si necesitara una confirmación visual de su buen estado. Souta permanecía sentado algo alejado del resto, envuelto en la capa. Su cabello aún estaba húmedo de sudor y vapor, adherido a su frente. Su cuerpo le dolía de maneras difíciles de articular, y su cabeza resonaba con el eco de la energía empleada que todavía no había abandonado del todo sus miembros. Pero su mente no estaba en el combate. Ya no. Solo calma. Por fin. Los minutos transcurrieron. Entonces Ida y Kaminari volvieron, con la respiración agitada. «Hey, hemos vuelto». «Alto. ¿Qué les ocurre a todos?», preguntó Kaminari al instante. «Todo está controlado y eso, mientras ustedes no estaban presentes», dijo Mina con un tono inexpresivo. «¿En serio tenías que decir la última parte?». Y Ida, a su favor, se mostró con una compostura mucho mayor. Se dirigió inmediatamente a Aizawa y le hizo un saludo formal. «Señor. ¿Cuáles son nuestras próximas órdenes?». Aizawa, con la bufanda suelta sobre sus hombros y con una expresión que claramente decía «estoy harto de esto». Realizó un gesto impreciso. «Esperen a la policía. Hay unos villanos inconscientes que debemos entregar». Y justo en el momento preciso, las sirenas empezaron a ulular en la distancia, incrementando su intensidad a cada instante. En breve, una columna de furgonetas policiales se detuvo justo al otro lado de la entrada principal del domo de entrenamiento en ruinas. Un contingente de agentes se desplegó rápidamente con camilleros, equipo de apoyo y dispositivos de contención. En cuestión de pocos minutos, redujeron y embarcaron a todos los villanos. Shigaraki y Kurohiri recibieron grilletes reforzados. Elegantes dispositivos negros y plateados que suprimían la actividad neuronal relacionada con los dones. Ninguno de los dos se movió. Ambos estaban inconscientes, el rostro de Shigaraki cubierto completamente de sangre y hollín. Kurohiri, parecía ileso. Solo su indumentaria parecía dañada. «Traslado inmediato al Tártaro», confirmó un agente a otro compañero. «Estos dos individuos son de máxima prioridad de detención». Una caravana de vehículos blindados se marchó a toda prisa, llevándose consigo a los dos villanos de máxima prioridad, y se perdió de vista por la carretera mucho antes de que los propios estudiantes comenzaran a regresar. Aizawa dirigió una última ojeada al campo de batalla, su mirada se posó brevemente en el cráter carbonizado donde había caído el Nomu, antes de sacar su teléfono. Cuando el taxi que había pedido previamente llegó, se acomodó en el asiento trasero y marcó un número familiar. «Nesu», dijo con un suspiro de fatiga, una vez establecida la comunicación. «Están a salvo. Todos estamos de vuelta». Hubo una pausa. «He visto las imágenes». «No solo estaban a salvo, demostraron ser extraordinarios», respondió Nesu con calma, si bien un ligero alivio se filtró en su tono.
Organizaremos una reunión informativa para los alumnos más tarde. Por ahora, descansa un poco. Aizawa finalizó la llamada con un leve gruñido de confirmación y apoyó la cabeza en la ventana. Solo un minuto. Un instante de sosiego. De vuelta en la UA, los estudiantes descendieron del autobús de uno en uno, cojeando, con magulladuras, vendajes, pero erguidos. Un silencio inusual reinaba. No hubo explosiones. Ni gritos. Incluso Bakugo parecía demasiado cansado para gritarle a nadie. Recovery Girl ya esperaba en la enfermería para atender a los pacientes más graves, asistida por algunos robots médicos facilitados por el personal del departamento de apoyo. Momo fue llevada primero a la cafetería para reabastecer sus reservas lipídicas a la mayor brevedad. Shoji, Kirishima y Yojiro, quien ya había recobrado plenamente la conciencia, pero se encontraba bastante desconcertado, fueron llevados a la enfermería inmediatamente después. El resto se dirigió a la zona común. Casi nadie emitió palabra. Mina sacó botellas de agua. Hir seleccionó algo de música tranquila. Midoriya por fin cerró su cuaderno. ¿Y Souta? Estaba sentado en el sofá, envuelto en la misma capa, todavía incapaz de enfrentar algo remotamente normal. Hola, dijo Kaminari, dejándose caer junto a él. ¿Cómo te encuentras? Souta parpadeó. Define cómo se encuentra uno. Ya no estás desnudo debajo de esa capa, ¿verdad? Vete. Kaminari sonrió, pero no se movió. Hoy has estado impresionante, colega. Souta exhaló con agotamiento. Sí, musitó, permitiéndose al fin esbozar una leve y fatigada sonrisa. Todos lo estábamos. Más tarde esa noche, en la oficina de la facultad, Aizawa llegó y encontró a Nezu esperándolo con té caliente y un datapad ya preparado con los primeros informes y noticias. ¿Están a salvo?, repitió Aizawa, como si necesitara confirmarlo en voz alta. Nezu asintió, sus pequeñas patas cruzadas. He visto las imágenes. No solo estaban a salvo, demostraron ser extraordinarios. Hubo silencio por un momento. Entonces Aizawa dejó la bufanda en el respaldo de la silla y, finalmente, se concedió el permiso de sentarse. Serán grandes héroes, afirmó. Nezu sonrió con dulzura. Ya lo son. Pero, inició Aizawa, con un aire ligeramente incómodo, todavía debemos abordar el tema candente. Nezu asintió levemente, accediendo a un archivo en su datapad, Souta Todoroki. Mientras tanto, la jornada escolar había terminado y todos se dirigían a casa. Todo lo acontecido en esta jornada era demasiado extenuante como para emprender cualquier otra actividad en este momento. ¿Y Kirishima, Shoji y Yojiro? Fueron dados de alta con relativa celeridad tras ser curados por Recovery Girl. Ella también había usado su Kirke no Hiro, pero constató entonces que, efectivamente, se encontraba completamente restablecido, lo cual la dejó algo perpleja, pero a la vez intrigada por lo que le había ocurrido. Shoto y Souta ya se encontraban en casa y, después de una comida rápida, cada uno se dirigió a su respectiva habitación. Shoto se recostó en su cama y continuó observando su mano izquierda, con el ceño fruncido. Su mente era un torbellino. No se arrepentía de usarlo, máxime considerando que de no haberlo hecho, probablemente no habría sido capaz de contener fácilmente al usuario de distorsión, incluso con la ayuda de Midoriya. Le permitió evitar las quemaduras por frío que suele sufrir al usar en exceso su lado derecho, lo cual no implicaba que disfrutara empleándolo. Se prometió a sí mismo emplearlo únicamente en situaciones de emergencia como la de hoy. En la habitación de Souta. Él también se encontraba recostado en su cama, mirando al techo. Ya vestía de nuevo su uniforme escolar de siempre. Frente a él estaba la pantalla de su sistema copiar y pegar. Misión. Incidente de Ushg. Objetivo. Permanecer con vida. Objetivo cumplido. Recompensa. Un espacio de don. Objetivo adicional 1. Ser el principal agente disuasorio. Objetivo adicional superado. Recompensa. Préstamo. Objetivo adicional 2. Evitar fallecimientos. Objetivo adicional superado. Recompensa. Acceso completo a cremación. Dones actuales copiados. 4, 5. Cremación, se recomienda cambiar nombre. Oza. Super regeneración. Puerta de distorsión. Miró las dos pestañas. Primero las misiones, luego sus peculiaridades. Souta también había logrado copiar puerta de distorsión antes de que la policía se los llevara detenidos. Fue la decisión más acertada en ese instante. Según su juicio, y respaldado por los recuerdos que había obtenido, era impensable que esos dos villanos llegaran realmente a Tartaro, la prisión definitiva para los peores criminales.
Estos dos no se trataba de villanos comunes y corrientes, formaban parte del núcleo antagonista principal, ambos vinculados a la figura temida en Japón, All for One. Si bien Souta debió reconocer que no tenía la menor idea de qué significaba el acceso total a la cremación ni por qué podía cambiarle el nombre. Decidiría no hacer nada por el momento y lo pondría a prueba a la mañana siguiente. En aquel instante, lo más grave que podía ocurrir era que viera a su padre, así que, sí. Lo superaría, aunque le resultaría un poco aturdido por un tiempo. Capítulo 17. El día siguiente en la Academia UA. Los hermanos Todoroki se presentaron ese día con un ligero retraso. Vamos a llegar tarde si no te das prisa, comentó Shoto con su habitual tono carente de emoción. Souta solo emitió un gruñido en respuesta, pero comenzó a moverse con mayor celeridad, aunque a regañadientes. La mañana no había sido precisamente tranquila. A pesar de haber programado el despertador a una hora muy temprana, Souta no había considerado cuán poco amigo era de las madrugadas. No obstante, lo que realmente lo impulsó a levantarse fue el encuentro silencioso con su progenitor. Enji Todoroki había irrumpido en la habitación de Souta como una figura espectral envuelta en un aura de fuego, justo cuando Souta no consiguió silenciar la alarma al instante. No pronunció palabra alguna, simplemente se detuvo en el umbral, observando. Souta lo miró con una mirada somnolienta, acorralado entre las sábanas, reticente a moverse. Si te has puesto un despertador a una hora tan temprana, lo lógico es que te levantes y lo silencies, le dijo Enji al cabo, su voz baja pero firme. Souta, demasiado fatigado para responder con ironía, asintió y apagó la alarma. No hubo más intercambio de palabras. Enji se marchó a su agencia sin volverse. Vaya, sí, definitivamente, algo irritante, pensó Souta, incorporándose de la cama. Optó por ponerse ropa deportiva antigua y aprovechó el tiempo adicional para familiarizarse con la faceta gélida de la habilidad que había adquirido recientemente. Criopira. Fue el nombre que decidió asignarle. No era el nombre ideal, pero superaba con creces mitad y mitad o infierno ardiente. Poseía cierta distinción. Personalidad. Más tarde, en las instalaciones de la escuela. Aún fatigado y con cierto mal humor, Souta cruzó el umbral de la UA siguiendo los pasos de Shoto. Llegaron a la academia con minutos de sobra antes del inicio de las clases, un margen que satisfacía el estricto sentido de la puntualidad de Shoto. Una vez dentro, cada uno se dirigió hacia su respectivo destino. Shoto se encaminó a su pupitre. Por su parte, Souta encaminó sus pasos directamente hacia donde se encontraba Kirishima. ¿Qué tal?, lo saludó, su voz teñida de genuinidad a pesar de la fatiga. De nuevo, gracias por lo de ayer. Aprecio enormemente su colaboración. Tanto tú como Shoji desempeñaron un papel fundamental. Kirishima sonrió, frotándose la nuca. Oh, no hay de qué, colega. Para eso estamos los amigos. Pero, tío, ese combate que tuviste ayer. Eso sí que fue de hombres. Souta soltó una risa entre dientes. Hablando de cosas que son de hombres, he estado dándole vueltas a tu habilidad. ¿Ah? Kirishima se animó al instante. Mira. ¿Qué te parecería experimentar con la superposición de capas de endurecimiento? Piénsalo como los dientes de un tiburón. Una capa cede, pero la siguiente ya está preparada. Como si tuvieras una armadura que se regenera por sí sola. Y podrías abordarlo de forma similar a un músculo. Someterlo a estrés, permitir que se fracture, para que luego se regenere con mayor fortaleza. Kirishima pestañeó, visiblemente asombrado. Colega. Jamás se me habría ocurrido enfocarlo de esa forma. Asimismo, concéntrate en tu aguante. ¿Cuánto tiempo puedes mantener la dureza? ¿Con qué celeridad puedes activarla? ¿Qué nivel de castigo es capaz de soportar? Podría desbloquearte un potencial insospechado. Tengo que admitir que has reflexionado bastante a fondo sobre esto, gracias, tío. Me ha sido de gran utilidad. Antes de que la conversación pudiera prolongarse, sonó el timbre. Clase de matemáticas, o al menos, esa era la expectativa. Apenas unos minutos después de que la clase hubiera comenzado, la puerta del aula se abrió con un suave sonido. Aizawa entró, con las ojeras tan marcadas como de costumbre. Todoroki Souta. Tienes permiso para ausentarte. Acompáñame. Souta pestañeó sorprendido, pero no vaciló. Se puso en pie y siguió los pasos de Aizawa. Recorrieron un trecho en silencio hasta llegar a una sala de reuniones con medidas de seguridad. Dentro se encontraban varios miembros del cuerpo docente, entre ellos Present Mic, Minig, Ectoplasm y Olmigas. Nesu estaba sentado en la cabecera de la mesa, con sus diminutas garras cruzadas en señal de calma.
Una atmósfera cargada de una tensión no verbal se percibía en el ambiente. Souta tomó asiento sin que se lo indicaran. Quisiéramos conversar sobre lo sucedido ayer, inició Nesu. Era algo que anticipaba. Procedió a relatarles la verdad en gran parte, no solo en relación con los eventos del día anterior, sino también con aspectos más profundos. Que su habilidad no era lo que aparentaba. Y que, de hecho, no se trataba de un don de fuego, sino, al parecer, de una forma de mutación. Expuso las razones por las que no había revelado esta información con anterioridad, argumentando que su singularidad guardaba una inquietante similitud con las leyendas del hombre del saco japonés, All for One. Dejó en claro, no obstante, que no sustraía dones, sino que los replicaba al entrar en contacto con ellos y los integraba como propios. Relató cómo había copiado inicialmente la capacidad de generar llamas de Toya, la cual posteriormente desarrolló en su interior una contraparte gélida, haciéndola prácticamente suya. A continuación, adquirió el don de mejora física de Midoriya, y más tarde, la regeneración del Nomu. Para finalizar, copió la habilidad de portal de distorsión de Kurohiri. All se tensó al escuchar la mención de la peculiaridad de Midoriya. La mirada de Nesu se tornó más incisiva tras sus diminutas garras. ¿Has experimentado alguna sensación fuera de lo común al replicar alguna habilidad hasta el momento? Inquirió Nesu, su voz serena, pero denotando un estado de alerta. Así es, reconoció Souta. Con la habilidad de Midoriya, pareció existir una especie de resistencia, pero al cabo logré replicarla. Nesu intercambió una mirada con All quien asintió con discreción. Souta optó por no revelar el funcionamiento de su capacidad préstamo, es decir, la forma en que podía transferir sus dones a otras personas. Las cámaras de seguridad probablemente registraron lo ocurrido, pero no el mecanismo que empleó. No deseaba exponer todas sus cartas en ese instante. Contar con una ventaja oculta siempre resultaba beneficioso. Una vez que terminó su explicación, un silencio se instaló en la sala. Fue Nesu quien, al final, lo rompió. Hemos recibido información esta mañana. Los antagonistas que los asaltaron ayer, lograron evadirse durante el traslado. El vehículo fue interceptado. Se han hallado cerca unas huellas de gran tamaño, aún sin identificar. Souta apretó la mandíbula con fuerza. En ese caso, es solo cuestión de tiempo para que regresen, a buscarme. ¿Cuál es el motivo de esta revelación en este preciso instante? Preguntó Nesu. Porque, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Preferí que fuera en mis condiciones. ¿Y por qué tengo una necesidad? Nesu le indicó con un gesto que prosiguiera. En primer lugar, requiero un nuevo traje. El mío ha quedado inservible. Se redujo a cenizas. Dispongo de bocetos, especificaciones de materiales, conceptos de diseño. Desearía colaborar estrechamente con el encargado de su fabricación. Pero necesito indumentaria que no se desintegre al emplear mis habilidades al máximo. Aizawa asintió, como si lo hubiera anticipado. ¿Y en segundo lugar? Preguntó Nesu. Es imperativo asegurar la protección de mi familia. Ayer corrí un riesgo considerable al exponer mis capacidades. Desconozco la identidad de quien orquesta a esos dos villanos, pero tengo la certeza de que ahora me encuentro bajo su escrutinio. Hubo un instante de silencio. Luego, mi sugerencia sería la implementación de un sistema de alojamientos residenciales para estudiantes, propuso Souta. Y no solo para el alumnado. También para sus parientes, en caso de que así lo decidan. Ofrece una mayor seguridad. Estoy convencido de que la institución posee los medios para llevarlo a cabo, y a decir verdad, después de lo sucedido, la verdadera pregunta no es si algo similar volverá a ocurrir, sino en qué momento. Un silencio significativo se instaló en la sala. Nesu parecía sumido en la reflexión. Mig, con los brazos cruzados, asentía con ligereza. All dirigió su mirada hacia Souta con una combinación peculiar de inquietud y admiración. Excelente, afirmó Nesu finalmente, esbozando una sutil sonrisa. Discutiremos la viabilidad con el consejo. Pero tus argumentos son sólidos. Agradecemos tu franqueza, Todoroki. Souta se reclinó en el respaldo de la silla, exhalando con lentitud. Primera fase, completada. Ahora bien, si no te incomoda, me gustaría plantearte una cuestión de carácter más personal, retomó Nesu la palabra, pillando a Souta ligeramente desprevenido. Luego, Nesu se dirigió a todos los que aún permanecían presentes. A solas, si fuera posible. Al captar el mensaje de que su presencia ya no era requerida, los demás héroes profesionales se retiraron de la oficina. ¿Qué sucede ahora? Preguntó Souta, sintiendo curiosidad. No era algo que ocurriera a diario, que el ser considerado la mente más brillante del planeta deseara conversar en privado con uno.
Iré directamente al punto, para evitar dilaciones. Eso que hiciste con tu compañero al finalizar el combate, es algo que puedes repetir. Souta abrió los ojos desmesuradamente, comprendiendo al instante a qué se refería. Sin embargo, dado que supuestamente desconocía el tema, tuvo que seguir el juego y adoptar una actitud de desconocimiento. Me imagino que se refiere al modo en que asistía a Ojiro, ¿cierto? Nesu asintió, su expresión completamente ilegible. Bueno, tan indescifrable como la de un ser con apariencia de oso ratón de gran tamaño podía ser. Bueno, no es algo que no pueda repetirse, pero implica ciertas contrapartidas. Su aplicación dependería de la trascendencia de la cuestión y de lo que se pudiera obtener a cambio, si capta la idea. Nesu asintió con la cabeza una vez más. ¿Cuán fiable es este método suyo? ¿Y cuáles son sus impedimentos? Diría que, en tanto la persona afectada no haya fallecido, debería surtir efecto. Respecto a su grado de fiabilidad, la verdad, no tengo una certeza absoluta. Pero, en teoría, debería ser totalmente infalible. Souta tuvo que reflexionar unos instantes, pero consiguió que su respuesta sonara convincente y, al mismo tiempo, suficientemente evasiva. Algo de lo que se sentía bastante satisfecho. Souta siempre había detestado los juegos que se basaban únicamente en una estrategia pura y exhaustiva, como el ajedrez o el shogi. Para él, los juegos debían contener siempre un elemento impredecible que los hiciera fascinantes. Verá, tengo un conocido que padeció una herida de extrema gravedad hace ya unos cuantos años. Un tipo de lesión que habría acabado con la vida de cualquier individuo de menor fortaleza. ¿Sería capaz de llevar a cabo este procedimiento en este preciso instante? Souta se reclinó en el respaldo de la silla. Director, aún no me ha respondido. Ya le indiqué que la decisión depende de la relevancia y el beneficio. No hablo de un valor económico, sino más bien del significado intrínseco de curar a esta persona. Nesu ladeó la cabeza con levedad, observando a Souta con esos ojos perspicaces y que parecían calibrar cada detalle. Comprendo, dijo con serenidad. En ese caso, permíteme hacer que se presente para que puedas evaluarlo personalmente. Antes de que Souta pudiera articular respuesta alguna, Nesu pulsó un interruptor en la pequeña consola incrustada en la mesa. Toshinori, puedes pasar, por favor. La puerta se abrió al instante siguiente y Olmigt hizo su aparición, pero no manifestando su imponente forma heroica. No, se trataba del auténtico Olmigt, visiblemente frágil y enjuto, con las mejillas hundidas y un cuerpo que apenas daba volumen a su uniforme. Souta abrió los ojos con sorpresa, dándose cuenta al instante. Entonces, estaba en lo cierto, pensó. Pretenden que cure a Olmigt. Nesu se pronunció, con un tono que ahora denotaba mayor gravedad. Esta es una información que muy pocos conocen, Todoroki-kun. Olmigt sufrió una herida de extrema seriedad hace años, durante un enfrentamiento contra una formidable entidad maligna. Esto lo dejó, permanentemente mermado. Si bien su fortaleza aún logra inspirar a las masas, la realidad es que ya no puede sostenerla por periodos prolongados. Olmigt esbozó una sonrisa tímida y se rascó la nuca. Efectivamente, ya no me considero el símbolo de la paz en jornada completa. Souta se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando sus dedos en señal de reflexión. Comprendo, ¿desea que intente sanar estas heridas? Que repare, esto. Así es, confirmó Nesu. No obstante, comprenderemos si esto te parece una petición excesiva. Es algo que bajo ninguna circunstancia te obligaríamos a hacer. Los pequeños ojos de Nesu brillaron con una inteligencia aguda, casi felina. Sin embargo, si consigues llevarlo a cabo, puedes contar con una compensación a la altura. Una parte dependerá del grado de recuperación, y otra, del inestimable valor que tal hazaña representaría tanto para nosotros, como para ti. Souta se apoyó en el respaldo, sintiendo cómo el peso de toda la situación recaía sobre sus hombros. Observó a Olmigt, a Toshinori Yaji, el hombre que había cargado con el destino del mundo durante años. El hombre que había padecido, batallado, derramado sangre y, a pesar de todo, continuaba exhibiendo una sonrisa. Y ahora, se le presentaba la ocasión de, tal vez, solo tal vez, retribuir de alguna manera. Con un dedo, dio golpecitos sobre la mesa, sumido en la reflexión. Verán, esto no es algo que pueda garantizar a la ligera, expresó con lentitud. Restaurar heridas menores, huesos fracturados, tejidos musculares desgastados, eso es un asunto. Pero heridas crónicas, profundas, que nunca cicatrizaron por completo, ¿entienden? Eso es una cuestión enteramente diferente. Olmigt asintió, imperturbable. Lo comprendo perfectamente, joven. Limítate a esforzarte al máximo.
No podemos exigir más. Souta inhaló profundamente por la nariz y luego exhaló con lentitud. Muy bien. Haré la tentativa. La sonrisa de Nesu se acentuó ligeramente y sus pequeñas patas se unieron con un suave golpeteo. Formidable. Poniéndose en pie, Souta se dirigió con parsimonia hacia Toshinori, quien se había despojado de su chaqueta exterior y se encontraba sentado con rigidez en la silla, dejando al descubierto una mayor parte de su figura esquelética. Souta apoyó una mano con delicadeza sobre el pecho de Toshinori, concentrando su atención. De acuerdo, antes de dar comienzo, les agradecería a ambos que se cubrieran los oídos, expresó, poniendo énfasis en sus palabras. Ambos asintieron en silencio e inmediatamente se cubrieron los oídos con las manos, o con las patas, en el caso de Nesu. Souta no estaba seguro de cuán susceptible a su habilidad era la audición de estos dos, pero de todos modos, no representaba un impedimento. Al instante siguiente, Souta cerró los ojos y, una vez más, empleando la voz más apacible y queda que fue capaz de modular, dijo: presta regeneración. Acto seguido, ante la vista de los allí presentes, Olmig fue envuelto por una tenue luminosidad verdosa. Nesu solo podía conjeturar sobre lo que estaba ocurriendo, habiéndose cubierto los oídos con diligencia para no traicionar la confianza que le había concedido el joven que tenía delante. Pero Olmig podía sentirlo. A diferencia de Ojiro, que en aquel momento estaba inconsciente, Olmig percibía la lenta restauración de su cuerpo. Sus heridas se sanaban por sí solas. El proceso era pausado. Pero qué otra cosa cabía esperar de lesiones tan severas que ya habrían sido letales para cualquier otra persona en 10 ocasiones, por no mencionar que databan de 5 años atrás. La totalidad del procedimiento se extendió por 5 minutos completos, antes de que el resplandor verde se desvaneciera y Souta se apartara. Capítulo 18. Nesu, incapaz de contener su curiosidad, inquirió. Toshinori, ¿cómo te sientes? Me siento. Nesu observó con atención cómo Olmig flexionaba la mano que antes le había quedado inhabilitada, con una sonrisa discreta y un matiz de asombro en el rostro. Siento como si me hubieran dado una nueva oportunidad, exclamó Olmig, embargado por la oleada de vigor que lo invadía. Souta alzó una mano, con gesto firme pero sereno. Es una apariencia. Olmig y Nesu volvieron la vista hacia él, con el ceño ligeramente fruncido. Esa sensación que experimentas, prosiguió Souta, podría equipararse a la de alguien que ha superado una adicción y sufre una recaída repentina. Se siente eufórico, lleno de fuerza, pero esa estabilidad no es genuina. Aún no lo es. Olmig pestañeó, pidiendo explicación. ¿Podrías detallarlo? Souta se inclinó hacia adelante, con un tono ponderado. Su cuerpo ha estado al borde del colapso durante años. Se podría decir que lo que realicé fue un reinicio del mecanismo de regeneración, estimulando a su organismo a reconstruir lo que había perdido, a sustituir el tejido necrosado o dañado. Pero esto no le confiere invulnerabilidad. Es como sembrar una semilla en suelo reseco. Germinará, pero solo si evita volver a quemarla. Nesu asintió con lentitud, visiblemente impresionado por la perspicacia de Souta y su comprensión de la situación. Si concede tiempo a su cuerpo, absteniéndose de combates exigentes, evitando acciones imprudentes, es posible que en aproximadamente un año recupere su estado anterior, explicó Souta. Sin embargo, si decide forzarlo ahora, tendrá la posibilidad de librar una última batalla de envergadura. Y eso será todo. Olmig contempló sus manos en silencio. La efímera sonrisa desapareció, dando paso a una expresión más serena. Un gesto de aceptación. Y gratitud. Comprendo, afirmó finalmente. Nesu cruzó sus patas sobre la superficie de la mesa. Gracias, Todoroki. Lo que has logrado es, sumamente meritorio. Y honraremos nuestro compromiso. En primer lugar, dispondrás de pleno apoyo creativo y técnico para tu vestuario de héroe. Materiales resistentes a la energía, tecnología de control térmico, equipamiento adaptado a tus necesidades, pondremos a tu disposición a nuestro equipo de apoyo más cualificado y tendrás voz y voto en el proceso de diseño. Souta realizó una pequeña inclinación en señal de agradecimiento. En segundo lugar, prosiguió Nesu, pondremos en marcha el programa de residencias estudiantiles sin dilación. Se ofrecerá a las familias de los alumnos de manera opcional, pero iniciaremos las obras de construcción en el día de hoy. La seguridad ostentará la máxima prioridad. Souta no pudo evitar sentir un ligero alivio, relajándose un poco. Por fin, un avance tangible hacia una seguridad real. Y por último, aunque no menos relevante, Nesu giró su atención hacia Olmig. Toshinori. Olmig avanzó un paso, adoptando una expresión diferente, una mezcla de reverencia y solemnidad.
Existe una gratificación adicional. Pero implica una gran responsabilidad. Introdujo la mano bajo su chaqueta y extrajo una pequeña libreta, marcada por el paso del tiempo. Considero que es el momento adecuado para revelarte la verdad acerca de la habilidad que replicaste de Midoriya, One for All. Souta entrecerró los ojos ligeramente. Estaba convencido de que había algo más detrás de aquello. All Might lo miró fijamente a los ojos. No te limitaste a copiar una peculiaridad. Replicaste un legado. Un poder que se ha transmitido de generación en generación. La capacidad de acumular fuerza, la herencia de una determinación. Y ahora que lo posees, mereces comprender su verdadera naturaleza. Souta intuyó hacia dónde se dirigían las palabras, pero decidió seguir el juego y guardó silencio por un instante, antes de asentir. Deseo conocer todos los detalles. La mirada de Nezu exhibió un brillo imposible de descifrar. En ese caso, a partir de mañana, Toshinori supervisará personalmente tu formación. Coordinaremos sesiones en ubicaciones discretas. Este asunto debe mantenerse en estricta reserva, al menos por el momento. Souta exhaló con profundidad, sintiendo cómo el peso de toda la situación se posaba sobre él como una carga adicional. Comprendido. Y no desperdiciaré esta oportunidad. Excelente, respondió Olmig con una sonrisa, esta vez no manifestando la figura del símbolo de la paz, sino la de un mentor. Porque se convertirá en una herramienta de valor incalculable para afrontar lo que el futuro nos depare. Una vez que la conversación hubo concluido, Souta pudo incorporarse, abandonar la oficina y retornar a su salón de clases. La charla se había extendido mucho más de lo que Souta habría anticipado, de modo que al regresar a su aula, la asignatura de matemáticas ya había finalizado y la siguiente lección, la de japonés, ya estaba en curso. Souta no hizo mención especial de lo ocurrido ni de los temas tratados, simplemente se acomodó de nuevo en su pupitre. Shoto, que se encontraba sentado a su lado, le dirigió una rápida mirada, a lo cual Souta respondió con un asentimiento discreto, antes de volver a enfocar su atención en la explicación. La lección transcurrió velozmente, mientras la mente de Souta empezaba a elaborar conceptos para su nueva indumentaria. Previamente, solo había proporcionado un diseño básico y ciertos requerimientos técnicos. Por ejemplo, un material que fuese completamente resistente al fuego, pero que a la vez soportara temperaturas extremadamente bajas al emplear su hielo, y que permitiese una total libertad de movimiento. Esos fueron los primeros elementos que consideró esenciales para su nuevo vestuario, simplemente para evitar que su traje volviera a desintegrarse de improviso por emplear un exceso de potencia. En ese momento, sus pensamientos divagaban un poco, contemplando otras posibilidades, como la inclusión de reguladores para su fuego y hielo. Aunque no estrictamente necesarios, podrían ser de utilidad en circunstancias específicas. Asimismo, un sistema de amortiguación de impactos podría resultar beneficioso, de forma que su regeneración no tuviera que estar constantemente activa, y porque aún experimentaba cierta incomodidad física. Un elemento que Souta consideraba crucial para su traje era un sistema de cobertura facial, ya fuera una media máscara con gafas protectoras, o una máscara integral con funcionalidades añadidas. Después de todo, no tenía intención de ser como aquellos héroes que se exponen al mundo, revelando su identidad y lugar de residencia a los villanos. Por consiguiente, una máscara resultaba indispensable. En cuanto a dichas funcionalidades adicionales, Souta tenía en mente la integración de algo similar a una inteligencia artificial, de forma que, al convertirse en un héroe profesional, pudiera conectarse directamente a la red de héroes, optimizando significativamente sus patrullas y la gestión de emergencias. Sin embargo, Souta perdió por completo el hilo de sus reflexiones al oír la señal que marcaba el fin de la clase. Todos se levantaron de sus pupitres y abandonaron el aula en pequeños grupos. Su hermano y sus amistades ya los aguardaban. Al percatarse de esto, Souta aceleró ligeramente el paso y se unió a ellos en el trayecto hacia la cafetería, mentalizándose para el previsible interrogatorio. Mientras Souta caminaba junto a Shoto y el resto, casi podía percibir la palpable curiosidad que emanaban. Ninguno articuló palabra al instante, lo cual resultaba casi más incómodo que una avalancha de preguntas. Fue Ida quien, al final, rompió el silencio. Todoroki-kun. Estuviste fuera del aula durante casi 2 periodos. ¿Sería posible indagar qué asunto de tal relevancia te requirió? Souta se encogió de hombros, con un aire casual. Tuve una reunión con algunos miembros del profesorado. Versó sobre los acontecimientos de ayer.
Aquella respuesta, aunque cierta en esencia, era lo bastante ambigua como para no generar mayor conmoción. Midoriya, que avanzaba justo delante en compañía de Uraraka y Tsuyu, se giró con discreción, denotando una clara curiosidad, pero sin querer inmiscuirse directamente. Bakugo, como era de prever, se limitó a emitir un resoplido y se hundió las manos en los bolsillos, mascullando algo que sonó sospechosamente como panda de inútiles. Al entrar en la cafetería, el bullicio y el ambiente cálido contribuyeron a disipar la tensión. Todos se repartieron en sus habituales grupos reducidos para almorzar. Souta se sirvió una ración de arroz al curry y tomó asiento junto a Shoto, Ida y otros compañeros. Mientras saboreaba su comida, Kirishima se deslizó en el asiento frente a él, con una amplia sonrisa. Vamos a ver, en serio, tío, ¿vas a hacer como si no hubieras protagonizado una locura ayer para luego desaparecerte hoy? Souta esbozó una leve sonrisa. Bueno, ya me conoces. Siempre hay que buscar la manera de mantener las cosas interesantes. Kirishima soltó una carcajada, dando un golpe amistoso sobre la mesa. Esa es una actitud de hombre. Mi respeto. Shoto se aproximó ligeramente. ¿Tienes algo en mente, no es así? Souta alzó una ceja. Definir planificación. Shoto no ofreció una respuesta directa. No era necesario. Los hermanos se conocían con demasiada profundidad. En lugar de eso, Midoriya se aproximó a su mesa con cierta indecisión, sujetando su propia bandeja. Disculpa, Todoroki-kun. ¿Puedo tomar asiento aquí? Por supuesto, Midoriya-san, dijo Souta con naturalidad, haciéndose a un lado para dejarle sitio. Midoriya tomó asiento, dirigiendo una mirada fija tanto a Shoto como a él. Volvió a titubear antes de hablar en un tono que da. Solo quería expresarte mi gratitud. Ayer, en serio, fuiste nuestra salvación. La expresión de Souta se atenuó por un instante. Formamos parte del mismo equipo. Nos protegemos mutuamente. En eso consiste, en esencia, ser un héroe, ¿no es así? Midoriya asintió con seriedad, pareciendo casi deslumbrado por un momento, antes de concentrarse en su plato. Después de aquello, la conversación derivó hacia temas más triviales. Lamentos sobre las tareas pendientes, chistes sobre la constante somnolencia de Aizawa y, en general, temas cotidianos. Se respiraba una atmósfera de tranquilidad. Como si fuera una jornada escolar cualquiera. Capítulo 19. A la mañana siguiente, en el aula, el habitual susurro bajo de los estudiantes medio dormidos y el suave rasgar de papeles llenaban la atmósfera. Aizawa entró arrastrando los pies, con el mismo aspecto de siempre. Se apoyó en el podio delantero. Su característica arma de captura colgaba de su cuello como una bufanda muy usada. Muy bien, presten atención, arrastró Aizawa las palabras, su voz cortando el murmullo. A pesar de los sucesos recientes, hizo una pausa, con un brillo indescifrable en sus ojos oscuros, el año académico sigue su curso. Y eso significa. Un gruñido colectivo recorrió la clase. ¿Más entrenamiento agotador? ¿Otro examen sorpresa? El festival deportivo de la UA se avecina rápidamente. Un silencio atónito se apoderó del ambiente. Luego, una explosión de parloteo emocionado estalló. ¿El festival deportivo? ¿Ahora? Exclamó Kaminari, prácticamente vibrando de energía. Pero, después de todo lo que pasó, la voz de Uraraka se fue apagando, con el ceño fruncido por la incredulidad. La mirada de Aizawa se agudizó ligeramente. El ataque de ayer fue, sin duda, un asunto grave. Sin embargo, continuó con firmeza, la UA tiene el compromiso de demostrar la fortaleza y la capacidad de recuperación de nuestros estudiantes. El festival deportivo es una oportunidad vital para que exhiban sus habilidades al mundo de los héroes. Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par, con una chispa de resolución encendiéndose en ellos. ¿Está realmente pasando? Yao Yorozu ajustó su postura, con una expresión reflexiva en el rostro. Parece poco convencional, pero quizás sea una forma de mostrarle al público que no nos dejaremos disuadir. Bakugo esbozó una sonrisa burlona, con el familiar brillo competitivo en sus ojos carmesí. HMPH. Perfecto. Más obstáculos que aplastar en mi escalada a la cima. Aizawa se aclaró la garganta, interrumpiendo los murmullos eufóricos. Además, añadió, con una expresión más seria, dado el aumento de posibles amenazas, la escuela implementará un nuevo sistema de residencias estudiantiles obligatorio para todos, una vez que la construcción esté terminada. Esto proporcionará una seguridad reforzada y permitirá una formación y supervisión más específicas. Una nueva oleada de reacciones recorrió la clase, una mezcla de asombro y preocupación. ¿Residencias?
Preguntó Zero, inclinándose hacia adelante en su asiento. ¿Cómo, vivir aquí, en la escuela? Así es, confirmó Aizawa. La seguridad de nuestros alumnos es lo más importante. Esta iniciativa se ofrecerá a sus familias de forma voluntaria, es decir, podrán elegir si desean o no vivir en el hogar familiar provisto. No obstante, para ustedes, los estudiantes, residir en las instalaciones del campus será requisito indispensable. Hizo una pausa, dejando que la información se asimilara. Todos los gastos de los dormitorios serán cubiertos por la escuela. Souta intercambió una mirada rápida con Shoto. El programa de dormitorios estaba en marcha. Un paso tangible hacia esa mayor seguridad que tanto anhelaba. Sintió que un nudo de ansiedad se desataba en su pecho. El festival de este año será vigilado más de cerca que nunca, continuó Aizawa, recorriendo la clase con la mirada. Las medidas de seguridad se reforzarán considerablemente. Pero el propósito fundamental sigue siendo el mismo: identificar y nutrir a la próxima generación de héroes. Continuó explicando el propósito y la estructura general del festival, pero la mente de Souta ya iba a toda velocidad. Los dormitorios, su nuevo traje, el entrenamiento con All Might, todo estaba cobrando forma, abriéndose un nuevo capítulo. Shoto le dio un suave codazo. ¿Te encuentras bien?, murmuró en voz baja. Souta asintió, manteniendo la mirada de su hermano. Sí. Es que, tengo mucho que pensar. Pero, parece que por fin las cosas se están encaminando. Los ojos de Shoto reflejaron una comprensión silenciosa. Conocía a Souta mejor que nadie. Mientras la clase seguía entusiasmada con las implicaciones del anuncio de la residencia y la emoción del próximo festival deportivo, Souta sintió un cauteloso optimismo florecer en su interior. El camino por delante seguía siendo incierto, lleno de posibles peligros. Pero con la seguridad ampliada y la promesa de un entrenamiento enfocado, sintió un destello de esperanza genuina. El festival deportivo y las nuevas condiciones de vida marcaban un punto de inflexión significativo, una oportunidad para demostrar su valía y construir un futuro más sólido junto a sus compañeros. Y no la iba a desperdiciar. El sol había iniciado su lento descenso cuando llegó la última clase del día. El campo de entrenamiento tras agua resplandecía bajo la luz de la tarde. La brisa suave traía la promesa de una sesión larga y fructífera. El enfoque de hoy era distinto. Nada de batallas por equipos ni ejercicios programados. En cambio, era preparación pura y sin filtros. Se esperaba que todos entrenaran a su manera, preparándose para el festival deportivo. All Might, de pie con orgullo ante los estudiantes reunidos, con su sempiterna sonrisa un poco más seria de lo habitual, aplaudió una vez. Muy bien, jóvenes héroes. Este es su momento. Pongan a prueba sus capacidades, superen sus límites y alístense para lo que viene. Tienen libertad para usar el terreno como quieran, pero entrenen con cabeza. La clase vitoreó, la energía era palpable. De inmediato, los estudiantes comenzaron a dividirse en grupos más pequeños, charlando animadamente sobre en qué querían trabajar. Kirishima le dio una palmada en el hombro a Souta con una amplia sonrisa. Oye, colega. Gracias de nuevo por los consejos que me diste. Dijo, con los dientes tan relucientes como su ánimo. Tienes razón, solo endurecerse no basta. Hoy voy a probar ángulos distintos. Hay que ser un poco flexible, ¿sabes? Souta sonrió con suficiencia. De nada. Dalo todo. Con un gesto de cabeza, Kirishima corrió hacia una zona despejada del campo, ya poniéndose a tono. Pronto, el área de entrenamiento se convirtió en un torbellino animado de movimiento. Bakugo destrozaba muñecos de entrenamiento con explosiones ensordecedoras, Uraraka practicaba su puntería con objetos flotantes y Yaoyorozu realizaba simulaciones mentales mientras fabricaba herramientas a gran velocidad. Incluso Shoto ya había encontrado un rincón tranquilo para perfeccionar sus técnicas de hielo. Y sin embargo, cuando Souta volvió a mirar a su alrededor, solo quedaban dos estudiantes de pie cerca del punto de partida, Midoriya y él. All Might, al notarlos, se acercó a grandes zancadas. Sus penetrantes ojos azules se suavizaron ligeramente al observarlos. Vaya, vaya, joven Midoriya, joven Todoroki. Dijo con las manos en las caderas. ¿En qué planean trabajar hoy? Midoriya parpadeó rápidamente y su cara se contorsionó en una expresión de ojos muy abiertos por la sorpresa pura. ¿Y yo, y Todoroki-kun? Souta arqueó una ceja y cruzó los brazos con ligereza. No esperaba que Midoriya reaccionara con tanta intensidad. Al ver el estado de congelación de Midoriya, All Might se rió entre dientes y se rascó la parte trasera de la cabeza torpemente. Ah, claro, claro. Supongo que debería explicar esto un poco mejor, ¿verdad?
Volvió toda su atención hacia Midoriya y su voz se hizo más suave. Joven Midoriya, verá, además de su entrenamiento habitual, Souta también recibirá orientación sobre un asunto que compartimos. La mandíbula de Midoriya prácticamente cayó al suelo. ¿Qué quiere decir? All Might sonrió con suavidad. Sí. Souta ha sido capaz de, ¿cómo decirlo? Copiar nuestro don, uno para todos. Midoriya dio un paso hacia atrás, aferrándose al aire como buscando algo para estabilizarse. Pero, ¿cómo? Balbució. Eso es, no es imposible. All Might levantó una mano. En circunstancias normales, sí lo sería. Sin embargo, el don excepcional del joven Souta le permite duplicar otras peculiaridades por períodos más largos, incluso el uno para todos. Hizo una pausa, asegurándose de que Midoriya lo seguía. Puede que no haya sido el camino convencional, pero es suficiente para garantizar que ambos reciban la instrucción adecuada. Las manos de Midoriya se apretaron en puños a sus costados, sus ojos ardían con una mezcla confusa de sentimientos. Asombro, admiración y quizás un toque de aprensión. Souta, mientras tanto, se sentía extrañamente sereno con todo el asunto. Esto era algo que veía venir. Ya lo había asimilado. All Might dio unas palmadas suaves en los hombros de ambos chicos. Hoy observaré cómo utilizan sus versiones de One for All. Aprendan el uno del otro. Empujen sus límites y vayan más allá. Plus Ultra. Ambos asintieron y el peso del momento se posó sobre ellos. Con eso, All Might retrocedió, dándoles el espacio que necesitaban. Souta se giró ligeramente hacia Midoriya, con una leve sonrisa en los labios. Bueno, dijo con naturalidad, supongo que deberíamos ponernos manos a la obra, ¿no crees? Midoriya tragó saliva y le devolvió la sonrisa, con la determinación brillando en sus ojos verdes. ¿Sí? Hagámoslo lo mejor que podamos, Todoroki-kun. Y con eso, los dos jóvenes héroes se lanzaron a su entrenamiento, con enfoques completamente distintos y motivaciones diferentes. Capítulo 20. Transcurrieron 6 días entre entrenamiento, preparativos y silenciosa expectativa. El día finalmente había llegado. Los dormitorios de la UA estaban listos y la clase 1A se preparaba para mudarse. Para Souta y Shoto, la transición ya había sido cuidadosamente preparada. Tras largas conversaciones y bastantes intercambios emocionales, sus hermanos habían dado su consentimiento. Dada la complicada historia familiar y los numerosos enemigos de Endeavor, tenía perfecto sentido. Natsuo ya vivía la mayor parte del tiempo en el campus universitario, así que el cambio solo implicaba que ahora pasaría los fines de semana en los dormitorios. Fuyumi y Toya, ocupados con sus respectivas profesiones como maestra y cocinero, hicieron los arreglos sin mayor dificultad. Tal como se esperaba, su padre se había negado a mudarse con ellos. Por mucho que Fuyumi intentó convencerlo, no logró cambiar su opinión. El orgullo de Endeavor estaba demasiado arraigado como para depender de la protección de alguien más. Aún así, a pesar de ese detalle tan pesado, los hermanos se sentían felices y aliviados de dar este paso juntos. No estaban solos. La mayoría de los miembros de la clase 1A habían acogido el plan de residencia con entusiasmo, viéndolo no solo como una medida de seguridad, sino como un nuevo paso hacia una verdadera independencia. La mayoría de ellos, pero no todos. En la mañana de la mudanza, después de una última reunión en su antigua aula, Aizawa se dirigió a ellos con solemnidad. Hay algo que todos deben saber, dijo, con la voz aún más ronca de lo habitual. Ojiro no se trasladará a los dormitorios con ustedes. Un murmullo de confusión recorrió la habitación. La mayoría de ustedes probablemente ya lo habrán notado, pero no ha asistido a clases desde el incidente de la USG, continuó Aizawa. Ayer nos informaron que sus padres lo habían retirado oficialmente de la UA. Su decisión fue definitiva. Siguió un silencio profundo y lúgubre. La realidad los golpeó con fuerza. Ojiro, su compañero de clase confiable y amable, se había ido. Creen, dijo Aizawa después de un momento, que es demasiado peligroso. Que la UA no pudo garantizar su seguridad. No lo dijo con enojo, sino con una profunda aceptación. Un maestro que comprendía el peso del miedo de un padre. Souta sintió una punzada en el pecho. No había sido muy cercano a Ojiro, pero aún así le parecía mal, injusto. Apenas habían comenzado su viaje como héroes, y el camino ya se había llevado a uno de ellos. Arrojó una sombra gris sobre lo que debería haber sido un día ilusionante. Pero incluso con esa tristeza, la vida continuaba. El festival deportivo se aproximaba velozmente y no tenían tiempo para lamentarse. Por la tarde, todos estaban atareados instalándose en su nuevo hogar. Las residencias en sí eran sorprendentemente agradables.
Habitaciones individuales para cada estudiante, áreas comunes para estudiar y socializar, y extensos campos de entrenamiento cercanos. Era un nuevo comienzo en más de un sentido. Souta, por su parte, había entrenado más duro que nunca en los días previos a la mudanza. Su dominio del One for All se había acelerado de manera notable. Ayudado por los recuerdos fragmentados y los instintos que había heredado junto con el poder, había logrado reconstruir una versión preliminar del Full Cowl. Una red brillante de energía que recorría su cuerpo, agudizando sus movimientos y mejorando sus reflejos. Apenas un pequeño porcentaje aún, pero aumentaría con la práctica. Todavía no era perfecto, pero era lo suficientemente estable como para usarlo en situaciones de combate reales. Sus saltos eran más altos. Sus golpes, más rápidos. Su cuerpo, ya bien adaptado gracias al uso previo de su don, se ajustaba a un ritmo asombroso. Mientras tanto, su primera copia, y ahora más o menos original, que Yopire, también había empezado a evolucionar. Había pasado horas experimentando con la mitad de hielo, algo que había adquirido solo recientemente. Sus llamas todavía le resultaban mucho más fáciles, más naturales. Pero ahora, con cuidado y deliberación, practicaba el control de las formaciones de hielo, moldeándolas en espadas, escudos y ráfagas. Y lo más fascinante de todo, a diferencia de Shoto, que tenía que equilibrar activamente su temperatura para evitar congelación o quemaduras, Souta no sufría ese inconveniente. Gracias a su don de regeneración copiado, su cuerpo corregía instintivamente el desequilibrio térmico. Sus sistemas internos sanaban el pequeño daño tisular que se habría producido por el uso excesivo de cualquiera de los extremos. Podía desatar potentes ráfagas de fuego o vastos muros de hielo sin dudarlo, pasando de uno a otro sin interrupciones. Era una capacidad que haría babear a Endeavor. Una versión perfecta de la combinación de fuego y hielo con la que se había obsesionado durante años. Cuando Souta finalmente reveló este progreso a sus hermanos en una demostración privada, las reacciones fueron complejas. Fuyumi fue la primera en correr hacia él, con el alivio reflejado en todo su rostro. «Estoy tan contenta, Souta», gritó, abrazándolo con fuerza. «Ya no tienes que hacerte daño para ser fuerte». Pero Toya y Shoto estaban más callados. Toya simplemente se cruzó de brazos, un extraño destello de emoción pasando por sus ojos, algo entre orgullo y amargura. Shoto, de pie junto a él, tenía una expresión indescifrable. No era ira. Ni celos. Solo, algo silenciosamente conflictivo. Souta lo entendió. Shoto había padecido toda su infancia a causa de su don. Pero era innegable. Aquello se había convertido en algo que, tiempo atrás, su padre había anhelado con desesperación. Aún así, Shoto dio una palmada en el hombro a Souta antes de marcharse esa noche. «Te has vuelto fuerte», dijo simplemente. «Asegúrate de usarlo para ti, no para él». Souta asintió, antes de dirigirse a Shoto. «¿No crees que tú también deberías seguir este consejo con calma?» Sin embargo, Souta sentía la responsabilidad sobre sus hombros. La responsabilidad que acompañaba a la fuerza. El festival deportivo estaba a solo unos días de empezar. Y él tenía la intención de subir al escenario no como la creación perfecta de nadie, sino como él mismo. Como Souta Todoroki. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas de la nueva sala común del dormitorio de la clase 1A, proyectando un cálido resplandor sobre el caos que se desarrollaba. Un repentino alboroto en el exterior atrajo la atención de todos hacia la fachada del edificio. Gritos. Vocerío. Una multitud reunida. Estaban aquí. Las otras clases. Desde estudios generales hasta los cursos de apoyo y los cursos de negocios, estudiantes de todo el campus habían acudido en masa a los dormitorios de la 1A. La curiosidad y la frustración irradiaban de ellos como una segunda atmósfera. Antes de que nadie más pudiera siquiera acercarse a la puerta, Souta ya se estaba moviendo, colocándose la chaqueta sobre los hombros mientras salía. En el instante en que los estudiantes vieron aparecer a alguien de la 1A, el ruido se duplicó. ¿Se creen mejores que nosotros solo por haber luchado contra unos cuantos villanos?, gritó alguien de estudios generales. ¿Sí? Que hayan tenido suerte no significa que merezcan un trato especial. Y el festival deportivo, no crean que van a ganar automáticamente por algún incidente tonto. Más voces se sumaron, superponiéndose y acusando. Un muro de resentimiento y nervios. De pie entre la multitud, Souta pudo distinguir rostros familiares. Shinzo, de estudios generales, silencioso pero con la mirada atenta, las manos metidas en los bolsillos. Monoma de la clase 1B, ya sonriendo como si tuviera todo un discurso preparado sobre cómo los estudiantes del curso de héroes son tan predecibles.
Tetsu, con los puños apretados, mirando con ferocidad pero no necesariamente por odio, sino más bien por determinación de demostrar su valía. Las botas de Souta resonaron en el pavimento con un ruido sordo. Se detuvo al pie de la escalera del dormitorio, frente al pequeño grupo de estudiantes, solo. Al principio no dijo nada. Solo los miró. No con enojo, ni con arrogancia, sino con algo más pesado. Desgastado. Finalmente, habló con voz aguda pero sin alzar el tono. ¿Creen que tuvimos suerte? No somos especiales por pelear con villanos. No ganamos nada. Sobrevivimos. Por los pelos. La multitud vaciló y murmuró en voz baja. Incluso Shinzo inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara las palabras con más cuidado que el resto. Los puños de Souta se abrían y cerraban a sus costados. Su voz temblaba ligeramente, no por miedo, sino por todo lo que aún llevaba grabado del ataque de la USG. Algunos casi mueren. Uno de nosotros, su voz se quebró un poco. Uno de nosotros tuvo que irse de la UA porque sus padres ya no se fiaban de que estaría seguro aquí. Monoma abrió la boca, probablemente para decir algo engreído, pero la volvió a cerrar, frunciendo el ceño. El patio quedó en silencio. Realmente tranquilo. La ira en el aire se apagó bajo el peso de sus palabras, reemplazada por algo más parecido a la vergüenza. Souta exhaló, pasándose una mano por el pelo, antes de que su voz se suavizara. Ninguno de nosotros pidió nada de esto. Simplemente hicimos lo que pudimos cuando la gente intentó asesinar a nuestros maestros y compañeros de clase. Eso es todo. Miró a los estudiantes reunidos, no con hostilidad sino con algo cansado, casi comprensivo. Si creen que pueden hacerlo mejor, si creen que también pueden estar en primera línea, entonces adelante. Deberían intentarlo. Les animaré. Finalmente, Souta ofreció una leve sonrisa cansada. Buena suerte a todos en el festival deportivo. En serio. Y con eso, se dio la vuelta y caminó tranquilamente por las escaleras hacia el dormitorio, dejando una multitud atónita y en silencio detrás de él. Dentro, sus compañeros de clase observaban con los ojos muy abiertos. Incluso Bakugo, con los brazos cruzados, murmuró un rudo HMPH, como si, quizás, pudiera respetar un poco esa acción. Kirishima rompió la tensión primero, dándole una palmada en la espalda a Souta mientras entraba. Eso estuvo genial, sonrió. Dijiste justo lo que había que decir. Souta se encogió de hombros, cansado. No quería hacerme más enemigos hoy. Pero en el fondo, esperaba que tal vez, solo tal vez, hubiera recordado a todos, incluso a su propia clase, lo que realmente significaba este camino.